cambió su currículum vitae? Una ONG hizo un pedido de informe sobre los antecedentes de Delfina Rossi, nueva directora del Banco Nación. Existen dudas sobre los títulos de posgrado que figuran en su currículum vitae. La hija del ministro de Defensa fue designada por decreto en medio de una fuerte polémica. Chano Charpentier se confiesa en el diario de Mariana. Después del choque y la brutal agresión que recibió, el cantante habló a solas con nuestro programa. En vivo, ¿está solo? ¿Se reconcilió con Juanita Viale? ¿Qué pasó la fatídica noche del accidente? Buscando la estrella de mar más grande del mundo. El Tirri obsesionado con los poderes regenerativos de una especie marina en extinción. El primo de Tinelli solo se alimenta de cocos, plantas exóticas, está desmejorado y bajó mucho de peso. Hoy en vivo, desde República Dominicana, el Tirri nos cuenta su aventura de supervivencia en medio del océano. Testimonio exclusivísimo del diario de Mariana. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Lo del Tirri, caso aparte. Estoy preocupadísima por el Tirri, que se va al fondo del mar a buscar la estrella más grande Mariana, del mundo. Busca la Midgardia Xandros, con X. Sí. Midgardia Xandros. Si la encuentra él, tiembla National Geographic porque no la pueden encontrar hace más de 40 años. Bueno, en eso está el Tirri. Se ve que es capaz de encontrarle el Tirri, Es ¿no? capaz. Es capaz Vamos de a estar en encontrarle. comunicación con él, que está cambiadísimo físicamente, irreconocible. Y bueno, vamos a estar hablando con él y con Mimi, que no lo aguanta más. Te puedes imaginar, está en República Dominicana. Por fin va a su tierra, Mimi, y lo tiene en el fondo del mar todo el día, al Tirri. Pero bueno, él está tomándose muy en serio y la prensa está detrás de todo esto. Está detrás, Mariana. Bajó 8 kilos el Tirri. Solo se alimenta de cocos, jugo de pimiento, morrón y agua. Solo agua. Mimi está en la casa de los papás, está espléndida, pero él cada día emprende una expedición con lugareños. Nos va a contar. Y está muy desmejorado. Nos va a contar todo, pero con mucho ánimo al mismo tiempo. Él Sí, tiene está fe. entusiasmadísimo. En un ratito estamos hablando con el Tirri, con Mimi también, directo desde República Dominicana. También vamos a tener la nota en exclusiva de Chano. Ayer habló con nosotros, nos dio un testimonio donde justamente explica el momento que está atravesando, con quiénes lo está atravesando, quiénes lo están acompañando. La verdad que nos atendió y habló muy amablemente. Vamos a mostrar la nota en instantes nada más. Bueno, voy a arrancar con el último momento que tiene que ver con el dólar. Te habrás enterado, pico, el dólar blue llegó a 15.30, esto es un récord, y empieza la preocupación, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con Daniel Stico, editor de Economía de Infobae. Hola Daniel, ¿cómo estás? Se cortó. Bueno, arrancamos nosotros mientras tanto. Ahora me vuelvo a comunicar con Daniel, pero un poco para hablar qué significa esto. La gente se empieza a poner paranoica cuando sube el dólar así. Bueno, fíjate, Mariana, que el dato que das es importante. ¿Por qué? Porque estás hablando de un récord de 15.30. Ayer había llegado a 15.15 o 15.17, según a quien consultaras, pero se consensuó 15.15 finalmente y ya era un número alto, ¿no? Sí. Ya era la famosa barrera psicológica de los 15, que ya la habíamos cruzado hace un tiempo, pero ya empieza a acercarse el 15 y las dos cifras en cuanto a los centavos. Fue ayer 15.15, ahora hace algún ratito nada más llegó a 15.30 y esto por supuesto genera o sigue alimentando esta dinámica alcista que está teniendo el dólar, sobre todo en un contexto político muy importante que ¿cuál es? El presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, dijo que si se levantaba el cepo se acababan las reservas. Que no alcanzaban las reservas. Que no alcanzaban las reservas para levantar el cepo. Esto es algo que había dicho hace unos días Aníbal Fernández también. Dijo si se levanta el cepo las reservas duran 3 días, pero que lo diga ahora el titular del Banco Central obviamente tiene un carácter de mucha mayor importancia, básicamente por dos cosas. Porque por un lado reconocieron que hay cepo, algo que hasta ahora la presidenta lo venía negando. Eso es muy importante de lo político. Y lo otro, reconocieron que hay un problema con el tamaño de las reservas en la República Argentina. Porque lo que dice el gobierno es que están cerca de los 30.000 millones de dólares. Sin embargo, los cálculos que hacen algunos economistas y algunos periodistas especializados, como Ismael Bermúdez, por ejemplo, que trabaja mucho con esto, dice que si a eso le descontás los yuanes que están ahí, que son en realidad únicamente para comerciar con China, que encima ahora devaluó, pero ese es otro tema.
y otros tipos de letras que están ahí colocadas, que en realidad no son dinero líquido, no son dinero real, sino que son títulos. Bueno, dice que las reservas en realidad son más o menos entre 15, 18 mil millones de dólares, por supuesto muchísimo menos. La mitad. Así que esas dos informaciones han despertado esta subida del dólar paralelo, ¿no? Lo tengo en comunicación a Daniel Lestico, como dije, editor de Economía de Infobae. Hola Daniel, ¿me escuchás bien? Hola Fabián, ¿me escuchás bien ahora? Sí, te escucho bien. Buenísimo. Daniel, bueno, estábamos hablando un poco de la suba del dólar, sorpresivamente para los que no estamos en el tema, ¿no? O sea, siempre nos sigue sorprendiendo que siga subiendo el dólar. La pregunta que te quiero hacer, la primera, tiene que ver con lo que estaba diciendo recién Diego Leuco con respecto a las declaraciones de Banoli de que no alcanzarían las reservas del Banco Central si se levantara el cepo. ¿Qué opinas sobre esto? Primero que claramente que un presidente del Banco Central nunca, pero nunca debe hablar de tipos de cambio ni de la cobertura de las reservas, porque lo único que hace es generar inestabilidad, temores, dudas, y como bien explicaba Diego, las reservas hace tiempo que están cuestionadas en la Argentina, porque los 33.600 millones de dólares que tiene el Banco Central, que informa, mejor dicho, el Banco Central diariamente, son reservas maquilladas, porque tienen 8.000 millones de dólares de swap de moneda, o sea, de los yuans que le prestó, le convino con China, tiene 2.000 millones de dólares que no se pagaron a bonistas que reestructuraron la deuda, o sea, aceptaron los canjes de deuda, pero como están en el exterior no pueden cobrar porque si el Banco Central gira esas divisas se las pueden embargar, tiene más de 6.000 millones de dólares de depositantes argentinos que lo tienen en cajas de ahorro y como los bancos no lo pueden prestar porque no hay tanta demanda de esos dólares, forman parte de las reservas y también hay atraso de pagos de importaciones, etcétera. Entonces, cuando uno mira bien detenidamente cuáles son las reservas disponibles, son 15.000 millones de dólares. Entonces, eso al mercado le inquieta. Pero hay un dato más importante, Fabiana, que... Mariana me llama. Mariana Fabiani. Mariana, que es que no es que el dólar sube, es cómo se está deteriorando, cómo se va devaluando, cómo se va depreciando el peso. El que vale menos es la moneda nacional. Y vos fíjate que el mercado toma como referencia los datos del Banco Central. Claro. Hoy el mercado dice, mira, la base monetaria, o sea, la cantidad de pesos que hay en el sistema financiero argentino, dividido por las reservas, te da un tipo de cambio de 15,70. Entonces el mercado dice, si el Banco Central tiene una relación pesos-reservas en divisas de 15,70, ¿por qué yo voy a estar en 13,40, 9,80 o 9,30 como está el oficial? Trato de aproximarme. Entonces, cuando aparecen turbulencias, declaraciones del presidente del Banco Central, esta mañana nos desayunamos con los datos de las cuentas públicas, la Secretaría de Hacienda nos dijo que el déficit fiscal se sigue multiplicando por 3, un gasto público que crece a más del 40%. ¿Pero vos crees, Daniel, que todo esto es lo que hace que suba el dólar o responde a algo más específico? Porque se estaba hablando también, mucha gente que quiso comprar dólar ahorro decía que le estaban vendiendo menos dólar ahorro. ¿Esto puede haber tenido incidencia en la suba del dólar blue? No, lo que pasó con el dólar ahorro es que mientras el tipo de cambio libre bajaba, el puré, como se llama en el sistema, que es comprar dólares oficiales más el recargo del 20%, la gente iba a la cueva rápidamente, los vendía y te hacías una diferencia en un ratito del 30%. Ahora, cuando por estas turbulencias, porque el presidente del Banco Central habla de reservas, porque aumenta el gasto público y aumenta el déficit fiscal, porque aumenta la cantidad de dinero en circulación, el dólar libre empieza a subir. Y entonces aquel que compraba dólar ahorro dice, ¿para qué lo voy a vender ahora en un ratito? Si lo vendo mañana, en vez de ganar el 30, puedo ganar el 40. Y si lo vendo pasado, gano el 50. Entonces, ese mecanismo dejó de funcionar y hoy el dólar lo tenés a 15 contra. Ahora, Daniel, te hago una consulta, porque vos recién hablabas del déficit de las cuentas públicas en la Argentina. Y hoy el dato es muy impactante si uno lo mide, porque a veces cuando se hablan de grandes cifras de dinero es difícil entender cuánto significan, pero si uno lo mide en variables que estamos más acostumbrados a utilizar, el cálculo da que en los primeros 6 meses del año el Estado tuvo un déficit de 400.000 pesos por minuto. Digamos, ¿qué significa esto? 400.000 pesos por minuto de déficit. Eso significa que están en equivalente a un 7 a 8% del PBI. O sea, para que el televidente lo entienda, si vos generás riqueza, si vos generás un sueldo por mes de 1.000 pesos y vos tenés un desequilibrio, gastaste 1.100
y no perdiste toda la fuente de financiamiento, no tenés más crédito, el almacenero ya no te quiere fiar, etcétera, vos tenés que decir, bueno, esto en algún momento lo tengo que pagar. Y la Argentina, en el caso de a nivel país, ¿cómo lo paga? Lo paga con emisión. Entonces vos inyectás a la economía más pesos mientras no te ingresan dólares, porque se ha seguido una estrategia de poner obstáculos en vez de generar incentivos para generar dólares. Por eso el mercado dice, bueno, si ya no pueden aumentar los impuestos, si ya no pueden colocar deuda, si no tengo posibilidad de financiamiento externo ni interno, y entonces lo que se viene es más emisión, Claro. y entonces aumenta la cantidad de pesos, que dice, bueno, me sobran pesos para los pocos dólares que hay. Daniel, lo que yo te quería decir es que yo me gusta ir a la City y charlar con los arbolitos y con Ay, la a la gente que City, vende. va. No, ¿sabés dónde me paro siempre? Avenida de Mayo, me gusta mucho esa esquina. Avenida de Mayo y Perú. Está lleno de arbolitos y gente comprando. Porque me gusta hablar con la gente que compra. Y la gente lo que hace es estirar su sueldo. Claro. Es decir, hay gente que, por ejemplo, tiene dólares en el banco de un dólar que compró barato el año pasado. Lo saca, ese dólar lo saca y ese dólar hoy costaría 9,30. Lo vende a 1.530 pesos para cada 100 15,30. dólares. Claro, 15,30. por cada 100 dólares está ganando 600 pesos. El puré, eso se llama puré. Entonces, Claro, entonces pero lo que me acá- decía un tipo sí. que, un asalariado de la City, yo con esto me estoy pagando la cuota de la moto. No era un especulador, era un laburante. Claro, pero perdón, Mercedes, a ver, también hay que separar, la mayor parte de los movimientos grandes del dólar no tiene que ver con la gente que no tiene capacidad de ahorro y que se hace una diferencia de un 30 o 40%. Son cambios minoristas. No, en la mayor parte de las veces no llegan a mover el mercado cambiario. Lo que sucede en el mercado cambiario muchas veces tiene que ver con exportadores que necesitan comprar dólares y no se los han habilitado. Digo, con una economía mucho más grande que el tipo que cambia a 200 dólares. yo lo veo, yo no sé si Daniel lo ve, Perdóname, En la ministro Kicillof, práctica, cuando intenta explicar... creo que todos tienen razón. O sea, el mercado se mueve por los grandes, por los medianos y también por los pequeños. Por el volumen de pequeños. Y en el caso, claro, el mercado marginal, blue, libre, etcétera, es un mercado sin duda chico, es un mercado que no tiene gran volumen de operaciones porque la gente está básicamente bancarizada, Claro. se mueve a través de operaciones en blanco, entonces no tiene mucho margen para hacer negro, digamos, hablando en forma muy Sí, sí. sencilla. Pero- Pero claramente, cuando vos ves que te trabajás menos, porque tenés menos horas extras, porque las empresas tienen que reducir el ritmo productivo, hoy hay una capacidad ociosa en la industria más del 30% y llega casi al 40% en la industria automotriz, y está suspendiendo gente del sector siderúrgico, y no está trabajando a full la construcción. Entonces hay gente que tiene esa pequeña capacidad de ahorro, no en el mes, sino en las primeras quincenas, y entonces pueden comprar de pronto, tienen la autorización de la FIP a comprar 500, 600 dólares, que es el promedio de operación diario, y a los 15 días, cuando vence la tarjeta, lo venden y entonces pagan Claro, parte lo que de la pasa es que tarjeta. estamos a 20, eso no explicaría, el movimiento No, actual bueno, no lo explicaría a 20 No, del mes, no, digo, ahora ¿no? lo que está ocurriendo es que de pronto hay gente que dice, che, y si no pago la tarjeta o pago el mínimo, y si no pago el alquiler y me atraso 10 días y saco una diferencia del 20, entonces hay gente que está incluso haciendo este juego de compra en blanco, lo vende en la cueva para pagar el alquiler. Pero Daniel, Claro, digo, ¿cuál es sí. la explicación de la suba de hoy, bien concreta, teniendo en cuenta que para Kicillof cuando se habla del aumento del dólar blue es chiquitaje? ¿O es hablar de algún golpe de estado económico intencionado de cara a las elecciones, no? Y en realidad hay una explicación de por qué sube el dólar. La explicación es clarita. Hoy, en un día, no hay un factor especulativo, sino que hay un factor dominante. El Banco Central todos los días le está girando muchos millones, a veces miles de millones de pesos a la tesorería, porque gasta más de lo que ingresa. Hay gente que con esa plata que recibe la tesorería cobra un proveedor del Estado, algún proveedor de algún bien, algún contratista, no todos cobran del 1 al 5 en el sector público, y entonces cuando reciben esos pesos, dicen, bueno, vamos, compremos dólares, ¿qué voy a hacer? Sí. Entonces
es una conjunción de factores. Pero la proximidad de las elecciones... Es la desconfianza. ¿La proximidad de las elecciones, Daniel, tiene una incidencia en esta suba también? Sin lugar a dudas, porque en la medida en que crecen los desequilibrios que nos informan a diario, cuando te dicen las exportaciones caen al 20%, el déficit fiscal se aumenta al 300%, las monedas se deprecian, cae el yuan, cae el real, y en la economía argentina, tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central están totalmente pasivos, no reaccionan porque no quieren ir detrás del real, porque no quieren ir detrás del yuan, porque no quieren compensar la fuerte baja de la soja. Hoy la soja no está más en $550, está en $300 por la tonelada, 330, y encima le retienen el 35% al productor. Entonces, en la medida que no haya una medida compensatoria, leyendo lo que le está pasando al mundo, los operadores, sean empresas, sean familias, sean asalariados, ven incertidumbre, y eso, agravado frente a la perspectiva de un escenario electoral en menos de un mes y medio, genera todo este clima propicio para la dolarización. Fíjate vos qué pasó esta semana. La tesorería emite un bono ajustable por tipo de cambio. Entonces el mercado dice, si emite un bono al tipo de cambio es que en algún momento van a devaluar. Ahora, vale la pena, por ejemplo, para el que no está en relación de dependencia, entonces no puede comprar dólares, pero quiere comprarlo en el mercado negro. ¿Vale la pena o no? Te lo pregunto por esto, porque el año pasado llegó un momento que el dólar llegó a 15, muchos salieron corriendo a comprar porque había economistas que decían que a fin de año se iba a 20, y después retrocedió y se reclavaron con los dólares caros. Estás en lo cierto, Mercedes. Hace un año, ya por septiembre, el tipo de cambio libre había tocado casi los 10 pesos, 15.95. Ahora, la contrapartida de esa lectura es, mirá, desde el 24 de septiembre, que tocó casi 16, a los 15.30 de ahora, quiere decir que el tipo de cambio bajó. Quiere decir entonces, la perspectiva es que tiene que en algún momento corregir esa caída, porque en el medio, en estos 9 meses, 10 meses, 11 meses, tuviste una inflación del 25%. O sea, que vos creés que va a seguir subiendo, Daniel. Va a seguir subiendo. Lamentablemente el mercado dice, en la medida en que el Banco Central y Economía no tomen medidas correctivas, sea eliminar retenciones para las economías regionales, sea subir la tasa de interés para alentar el ahorro en pesos y desalentar el ahorro en dólares, buscar mecanismos para decir, vamos a fomentar las exportaciones y restringir un poquito más las importaciones. Mientras no ocurra nada de esas señales y sobre todo que aparezca una regla fiscal que diga no vamos a gastar más de lo que ingresa, o sea que si los recursos crecen al 30, que el gasto público crezca al 30 y no al 40, mientras no ocurra todo eso, lamentablemente la tendencia del dólar o del peso es que caiga el peso, que siga subiendo el dólar, lo que decimos los economistas, una creciente dolarización de carteras, sea con bonos, sea con billetes, sea con títulos públicos. Daniel, acciones, con respecto a la pregunta que te hacía recién Mercedes, me parece que también es importante saber cuál es el objetivo de cada uno. Si alguien quiere comprar dólares y por ahí va a necesitar venderlos dentro de muy poco, en 15, 20 días, por supuesto que ir al paralelo o comprar dólar bolsa, que es una cuestión blanca y legal, no es conveniente. Pero si alguien quiere preservar el valor, o sea, quiere ahorrar y que esos pesos no se le evaporen en las manos, tiene o que ir al mercado paralelo o que comprar dólar bolsa, que es una operación también financiera, pero que es una operación en blanco, o comprar bonos, porque no le queda otra. Por supuesto, por eso, yo como economista y como hombre de la comunicación pública, te tengo que decir, el mecanismo más recomendado es comprar acciones, comprar bonos que estén dolarizados y tengo una paridad implícita que sigue siendo muy atractiva, 13,40, 13,30, frente a ese BIS que me está dando ese reflejo que me está dando el libre de 15.30, porque lamentablemente en la Argentina, cuando después vienen las correcciones, siempre ajusta el valor más alto y nunca el valor intermedio o más bajo, ¿no? Está bien. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto, gracias por llamarme. Un beso grande, hasta luego. Daniel Estico, editor de Economía de Infobae. Asusta cuando uno escucha esto, dice, van a seguir subiendo el dólar. ¿Hasta dónde puede subir? Bueno, mira, Mariana, es interesante poder por ahí consultar con algún economista que sea parte de la oposición. ¿Por qué? Porque tanto los economistas que trabajan con Sergio Massa, por ejemplo Aldo Pignanelli, o los economistas que trabajan con Mauricio Macri, por ejemplo Carlos Melconian, empiezan a expresar que en realidad, lo que dicen es que en realidad el contexto que plantea el gobierno es un contexto donde el gobierno ya ha hecho una devaluación de hecho. Lo
que pasa es que no la blanquea. ¿Por qué? Decía Piñanelli, insisto, es expresidente del Banco Central y trabaja ahora con Sergio Massa. El dólar a 9.20, a 9.30, no existe en realidad. Porque nadie lo puede comprar, nadie accede a ese dólar. Entonces, dice Aldo Piñanelli, que en realidad hay una devaluación, que ya está hecha la devaluación, que la hizo este gobierno. Lo que pasa es que lo que falta es el paso de blanquearla, porque hay un dólar a 9.20 que en realidad es virtual, porque nadie puede acceder a él. Y que los dólares que existen son el dólar ahorro, que es el oficial más el 20 de la retención. Después tenés el dólar bolsa, que es 13,40 y pico, que es comprar acciones y a las 72 horas venderlas. Tenés lo que el dólar que te toma cada bono, que cada bono es diferente porque tiene vencimientos diferentes. Tenés el dólar auto, el dólar tarjeta, el dólar viaje, tenés el dólar pasaje, tenés cualquier tipo de dólar, pero ninguna 9.20. Entonces, en verdad, ese dólar, ese cambio oficial, ¿dónde está? ¿No? Ese es el planteo que hacen en la oposición. Y bueno, pasa que nadie quiere hablar de la palabra devaluación, porque es una palabra que obviamente nos asusta a todos. Ahí nos comunicamos con Carlos Melconian, justamente un economista que pertenece a la oposición, por llamarlo de alguna manera. Trabaja en el PRO. Claro. Adelante, si me escuchás, Carlos, queríamos tu opinión sobre el tema. Perfecto, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Muy bien, ¿qué se cuenta? Bueno, subió el dólar, el récord, estamos en 15.30, nos preocupamos, queremos la palabra de Melconian. No, primero, digamos, en un acto de responsabilidad absoluta, tranquilidad, primera cuestión. Y yo quiero ir a la tranquilidad con un ejemplo contundente. Digamos que el peso está devaluado en la Argentina, no hay ninguna duda. O sea, a ver, déjenme empezar por cosas burdas. Néstor Kirchner empezó su presidencia con un cambio que valía 2,97. El famoso 1 a 1 que llegó a 4 cuando Néstor asumió era 2,97. Aunque yo vaya ahora al burdo oficial 9,25, si eso no es una devaluación, la devaluación ¿dónde está? Ese es el primer problema. Ahora, el tema es que cuando yo comparo 9,25 contra el 1 a 1, voy a decir, después de la convertibilidad, la moneda se multiplicó por 9. Pero cuando veo la inflación ocurrida desde el mismo momento ese a hoy, en la Argentina, en frutas, verduras, lácteos, pan, fue 2000%, 20 veces. Entonces, ¿qué es lo que lleva a lo que se conoce como el atraso cambiario o que el dólar no fue acorde a la inflación? Esta comparación de inflación 20 veces con dólar 9 veces. Entonces, estamos frente a una cuestión totalmente superficialista, que es este dólar oficial a 9 pesos, contra un paralelo a 15 pesos. Ahora, eso no es estar llamando a la devaluación. La devaluación ya ha ocurrido. Y el cambio paralelo, lo único que hace, y acá voy a entrar en la madre del borrego, es ir a buscar el mismo 2000% o 20 veces de inflación, porque si no queda atrasado. Porque al fin y al cabo, con precios cuidados, con el secretario de Comercio y con todo lo que se trató de implementar acá en la Argentina, el pan, la leche, la verdura se multiplicó por 20 y el dólar se multiplicó por 9 o 10, en el caso del paralelo por 15. Entonces, ¿qué ocurre? No hay dólar que aguante mientras haya inflación. Y acá caí en la madre del borrego. O sea, realmente proteger el salario de los argentinos y terminar con la enfermedad del dólar en la Argentina es derrumbar a la tasa de inflación. Carlos. Vamos a pasar hablando los próximos 20 años. O sea, lo que vos decís, Carlos, es que la verdadera evaluación es la inflación exorbitante. Por supuesto, que es lo que no han contenido, subestimando 9 años de inflación al 30%. Aún más, otro ejemplo que voy a intentar ser lo más simplificado posible para entender el temor o no temor que se ha planteado. La presidenta Cristina Fernández inició su presidencia primera a 3.16 el dólar. El famoso 3 pesos que valía el dólar. Ese 3.16 es el que ahora vale 9.25 o 15 en el mercado paralelo. ¿Saben cuánto es el 3.16 con el que empezó Cristina?
inflactado y traído a hoy si hubiera seguido el transcurso de la inflación? 15.80. O sea, quiero decir, ese tipo de cambio de 3 pesos con el que empezó Cristina hace 8 años era equivalente a uno de 15.80 hoy. Y sin embargo nadie se tiraba de los pelos por decir, ¡qué locura, 15 pesos! Ahora, lo que pasa es que me parece que hay un efecto psicológico que tenemos los argentinos, que es que por ahí la inflación, que es un poco a cuentagotas, que uno puede ir manejando qué compra, qué no compra, la podemos tolerar. Pero cuando nos cambia el valor del dólar ya nos parece que nos acaba el mundo. Y hay una cuestión psicológica. Esa es la cuestión psicológica o incorrecta en poner el carro delante de los caballos. Porque eso es lo mismo que pensar que porque ahora ganás 15 veces o 10 veces más que antes, tu poder de compra de naranja, mandarina o carne o pan ha subido. Cebolla. Es como que te digo, estás cebolla en no. fantasía, nena, ahí. O a ver si te crees que cada vez que anuncian con bombos y platillos aumentos salariales es porque en serio te está aumentando tu salario. Carlos, Carlos. Contra de la inflación. Obvio. Ahora, te pregunto lo siguiente. Te pongo 2 fechas, ¿no? Te pongo la fecha previa a las elecciones. Esto último porque es muy importante. Sí, dale. Que se editan todos los programas, viste, con gran Vos sos un habilidad. favorito de los programas kirchneristas. Te ponen a vos siempre como el contrapunto. Ves que a esto que acabo de decir dice, están contra los aumentos de salario los ajustadores. No, estamos contra compensar corriendo de atrás a la banana, la mandarina y la manzana. Contra eso. Ahora, Claro, pero tenemos Carlos, es precios importante cuidados. lo que decís, porque a vos particularmente, o sea, a tu persona, en los programas que hablan de economía, sin corbata y con corbata, te acusan de querer bajarle la jubilación a los jubilados. Sí, Incluso mostraron un video hace poco, antes de las PASO, de haber participado de ser un asesor económico que quiere la devaluación, que pretende la Voy a devaluación. empezar por el más fácil. Por el primero, Sancho, es señal que cabalgamos, que vale para todo el espacio amarillo. Segundo, voy a empezar por el más fácil. Terminemos con los 90, porque si en este equipo de fútbol que gobierna sacamos a los noventistas, tenemos que ir a pedir jugadores prestados. Claro. Ese es el más fácil. Ya no joden más con los 90, porque son todos noventistas y no me hagas seguir hablando, porque si No. en los que están y en los que vienen. Pero digo, ¿cuál es el escenario que vos percibís de cara a la elección? Porque mucho se dijo que las chances de Scioli en el último tiempo crecieron como consecuencia de la percepción que la gente tenía de la economía y del dólar que estaba planchado. Yo te pregunto, ¿el gobierno tiene un problema crónico con este dólar que hoy sube a 15.30 o lo puede volver a planchar de acá a la elección? Y la segunda, el 11 de diciembre, ¿gane Macri, gane Scioli o gane Massa? Hay mucha tarea pendiente, y esa tarea pendiente, ¿cómo se hace? ¿De un día para otro o se habla del gradualismo, que sería ir devaluando de a poquito? Bueno, mirá, me hiciste una pregunta tan larga, voy a empezar recordando la primera parte. Empezá por el final, si querés. No, el final lo voy a dejar para el remate final. ¿Sabés cuál es el problema con el dólar a 15? Como te digo, yo voy a traducir la primera parte de la pregunta. La primera parte de la pregunta se traduce así. ¿En cuánto estás en la balanza vos ahora? Yo en 78. 78. Digo, che, yo te puedo volver a poner a vos en 74, pero mirá que sigo comiendo 4 platos de ravioles por día. Y te digo, mirá, si aflojas con los ravioles lo pienso, pero si vas a seguir emitiendo al 45% de circulante, cuanto más pesos tires al mercado, sos pretexto que crees que la gente tenga un mango en el bolsillo, total falacia, lo único que vas a lograr ahí es que vaya contra la inflación y el tipo de cambio. Así que mientras no tengas debiera decirte, sí, mientras no largues los ravioles, no lo vas a poder sostener el 78. Pero yo debiera decirte, como si fuera un médico nutricionista, no se trata solo de largar los ravioles, sino de que tengas un programa nutricional integral, que no es largar los ravioles, porque después cuando los volvés a agarrar, comés más que antes y pesás más que antes. Carlos, ¿y qué le recomendás vos a la gente que realmente ya no sabe cómo estirar el sueldo?
al que está en relación de dependencia le recomendás comprar dólares en el mercado oficial y venderlos en el negro, o tenés otra receta para ver cómo se hace para llegar a fin de mes sin tanta angustia? Miren, tenemos que tener los pies sobre la tierra. Es un ciclo que termina, estamos a 70 días de una elección y acá los cañones y la visión de la gente está más puesta en el que viene que en el que se va. Mi única pretensión del que se va, y lo digo ahora, donde no se sabe quién es el próximo presidente de la Argentina. O sea, no está hoy abriendo un paraguas para Mauricio y para su equipo. Estamos abriendo no siquiera un paraguas, estamos protegiendo las espaldas de la próxima administración de la Argentina. Es que todo esto se blanquee. Porque esto es como que te fuiste a hacer el chequeo y te dieron el análisis de sangre todo equivocado y vos crees que está fenómeno y vas a salir a jugar el partido y te quedás en el medio. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Que el tema, ponele que haya una devaluación y que el dólar pase a 15,30 igual que en el mercado paralelo. Devaluación. Bueno, pero vos sabés que cuando hay una devaluación oficial, después viene el aumento de la nafta, el aumento de los medicamentos, el aumento de las cosas en el supermercado, porque el plástico, la lata, todo se hace con componente importado y se aumenta todo. Primero, es lo que un programa integral no debiera ocurrir. Primero. Y segundo, ¿ustedes se creen que alguien hoy en sus costos está preciando para el año que viene 9.20 en el dólar? Si el propio Banco Central está vendiendo dólares a futuro con un valor devaluatorio implícito. Acá lo que habría que hacer es cada vez que el Banco Central vende un seguro de cambio para el año que viene, decir, ¿qué está vendiendo usted? Y estoy vendiendo un bono atado al dólar, que si el que viene devalúa lo paga. ¿Lo paga quién? ¿Usted o el Estado? Carlos. ¿Y por qué está vendiendo eso? Perdón, Carlos, no me quiero perder la segunda parte de la pregunta de Martín, que te preguntaba cómo iba a ser en el caso de que ganara quien fuera que gane, ya sea Scioli, Macri o Massa. Te preguntaba cómo iba a ser gradualmente o no el cambio, ¿no? Y bueno, ahí yo tengo que rematar. Nosotros tenemos un único escenario en la cabeza, que es el que Macri es presidente. Y si Macri es presidente, el título de esta canción es Ser Normales. Ser normales es ser normal. Ser normal significa imitar, copiar. Acá no hay que esperar ningún tipo de sorpresa, de ningún tipo. Hay que mirar las políticas económicas sanas y sensatas, no que tienen los alemanes, los noruegos, los irlandeses, sino el resto de latinoamericanos que multiplicaron por 6, por 8, por 10 sus reservas, que tienen inflación de un dígito, que no tienen el nivel de informalidad de Argentina, que tienen crédito. La Argentina sigue siendo un país sin crédito. Pero Carlos, digamos, eso concretamente significa... a normalizarnos hacia esos modelos. Pero digo, eso significa, como dijo Macri, que el 11 de diciembre se levanta el cepo. El cepo como metáfora, ¿no? Que se levanta el 11 de diciembre el cepo, o como dijo Sergio Massa, que hace falta 100 días para poder corregir estas cosas. Les digo, el presidente que es el líder y que se pone al frente y que da las directivas, sale de la discusión de los 100 días, del doble mercado, el presidente que pasa por la reunión, está enterado, tiene su diagnóstico y dice, yo tengo este país y vamos acá, da la directiva y se va. Y el resto de los que sarna con gusto no pica, nos tenemos que quedar a laburar a ver si las cuestiones que demandó, y en este caso las cuestiones que demandó, están dentro de la normalidad y la lógica. La respuesta es sí. Bueno, trabajar para eso. No queda claro, Carlos, cómo son las medidas, porque para conseguir crédito hay que pagar a los fondos buitre. Para pagar a los fondos buitre hay que quedarse sin reserva. Si no tenés reserva, tenés que emitir. Hay una parte ahí que no... Me gustan los ejemplos, Carlos, es como el cigarrillo, Carlos. El gobierno que te deja la deuda de los fondos buitre y sin reserva. ¿Qué quedarse sin reserva, fondo buitre? Pero te pregunto, y vos pusiste el ejemplo de los ravioles, te cambio por el cigarrillo. Viste que hay gente que deja de fumar de un día para otro. Sí. Y por ahí eso después le trae que engorda un poquito y le trae otros problemas colaterales. Y está el que va por el gradualismo. Dice, todos los días descuento 2, descuento 2. ¿Vos? No hay ni gradualismo ni shock. Acá hay integralidad. Acá no es dejé de fumar nada más. Dejé de fumar. ¿Salís a correr? Sí. ¿Te cuidás en los alimentos? Sí. ¿Usás buen calzado? Sí. Eso es un programa integral, no es shock o gradualismo. Está mal la conversación. ¿Cómo está presentado el programa integral? ¿Por dónde empieza? ¿Empieza por aumentar la producción? Porque hay un día uno en el gobierno. Hay un día que uno recibe... Ahora me olvidé si era con usted o con Majul, que recién hablé. Pero acá lo que hay que recuperar es el crecimiento.
Mi viejo, cuando yo hacía ajuste en mi negocio de barrio, zapatería, yo cortaba la bolsita, cortaba a la señora que venía a limpiar la alfombra, cortaba el café, apagaba la luz de la vidriera, y siempre recuerdo la sabia palabra de mi viejo. Me decía, mirá, acá si no entra gente al negocio estamos jodidos, ¿eh? Vos seguís cortando, pero necesitamos que entre gente al negocio. Y acá esta gente que ha hecho un culto verborrágico del crecimiento, deja un país que hace 4 años que no crece. ¿Y cómo crees que se hace para que la gente vuelva a entrar al negocio? Con credibilidad, con inversión, con un programa consistente. ¿Dónde se creen ustedes que está la esencia del cambio? La pregunta que hay ahí es, ¿por qué con continuidad va a entrar gente al negocio si hace 4 años que no entra? Claro, pero ¿cómo haces? Porque si vos liberás del dólar de un día para el otro, vamos a estar todo el mundo corriendo en las casas de cambio. ¿Cómo haces para el crecimiento sea de un día para el otro también? El error comunicacional, no digo el error tuyo, el error del planteo general es que una política económica y un trabajo integral del gobierno no se concentra en si liberás el dólar de un día para el otro. ¿Ustedes se creen que es la única cuestión a resolver esa? No, para nada. No, lo que pasa es que los argentinos tenemos el trauma del corto plazo. De batalla de la Somos campaña. cortoplacistas, nos asusta hasta un verano duro. Salimos del caballito de batalla de la campaña porque el manual del caballito de batalla de la campaña dice mentí, que después ganás y hacés lo que se te canta. No, Carlos, nosotros ya escuchamos la fórmula de que la credibilidad traía inversiones y que las inversiones traían derrame y no pasó. ¿Cómo? Que nosotros ya escuchamos el argumento de que la credibilidad traía inversiones y que las inversiones traían derrame y no pasó tampoco. ¿De quién escuchaste? De Menem, por ejemplo. Y llamalo a Menem y que te lo explique. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Bueno, contame, quiero entender cuáles son las medidas concretas. Lo entiendo, Carlos, que dice porque... ¿Querés que te pase los videos donde alaban a Menem? ¿Qué tiene que ver eso, No, yo no quiero videos. No, pero vos tenés razón, Carlos, en este sentido, porque últimamente el gobierno dice, los candidatos no dicen lo que van a hacer. Nosotros sí decimos lo que van a hacer. Totalmente. Eso es falso. A 2 ideas me opongo. Primero, a que no se explican las propuestas, porque hemos sido recontra claros. Y segundo, porque está tomada la decisión política en este espacio de que no se le miente a la gente. No, está bien. Inclusive, déjame apoyarte en esto. Yo quiero decir, acá nos olvidamos que Cristina 2011, del 54%, la primera medida que toma, que no la había anunciado en campaña, son las restricciones con el dólar. Por supuesto. La segunda medida que toma es la sintonía fina. A los 2 días. ¿Te acordás? La sintonía fina que después no prosperó por la tragedia de Once, digámoslo. 40 veces, a los 2 días. Sí. Incluso en enero del año pasado, una devaluación pura y dura y de manual y de libro que hizo el ministro Kicillof. Y el anuncio de que la economía crecía al 10% y después de la elección se suspende el pago de un bono argumentando que la economía crece al 0, porque el bono cupón del PBI si crecías a más de 3% se pagaba y a menos de 3 no. O sea que, ¿cuán sospechosas están las estadísticas de Argentina? Si previo a una elección se le dice que creces al 10 y post elección que creces al 0 para no pagar un bono, todos esos antecedentes minan la credibilidad. Por eso continuidad no tiene sentido, porque con continuidad no entra más gente al negocio. Ahora, ¿qué es lo que nos recomendás? Porque hay que pasar la primavera en este caso. ¿Qué nos recomendás? Deja que llegue la primavera, que es de las estaciones más lindas. ¿Qué nos recomendás de acá al 10 de diciembre para hacer con nuestro bolsillo? Yo siempre laburar, porque el burro de laburo, que de lo único que fue enseñado en su casa es a trabajar en forma decente, esa es mi recomendación primordial. Nunca esperes que ningún gobierno te ayude en nada, excepto que se ciña a lo que tiene que ayudarte, que es a conservar bien el dinero público, a defenderlo como si fuera tuyo, a que mejore la oferta de bienes públicos, a que te mejore el transporte, a que te mejore la salud, a que te mejore la educación, a que te mejore la justicia. Antes de entrar en el debate ideológico, si el Estado o no Estado, pensemos lo que ha ocurrido en términos prácticos. En la década que se nos vendió el Estado en la ayuda de la sociedad, es cuanto más ha faltado el Estado. Y ha faltado en una década donde lo que ha sobrado es plata.
porque esta década ha convivido con un momento brillante del mundo. Los chinos devaluaron hace 3 días. Acá hubo 10 años de brillantez en dólares y en pesos, con el argumento de que va ahora a participar el Estado ayudando a la gente. Y terminamos en un Estado donde la gente termina mirando caso por caso qué Estado funcionó, como en el caso de la ciudad, o qué otro Estado no funcionó. Y la provincia de Tucumán vivió la misma década que la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, hoy vas a Tucumán o a Río Negro, donde candidatos oficiales perdieron por 20 puntos, o Tucumán, donde 3 días antes de la elección ofrecen crédito a los cañeros, 3 días antes de la elección, y lo comparás contra la oferta del Estado, del señor privatista que iba a privatizar la educación en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy clara tu explicación. Un beso grande. Carlos Melconian, economista, parte del PRO, bueno, dando su opinión. Él siempre es muy claro, ¿no? En su punto de vista. Y efusivo. Y También. ¿Sabés qué les quería comentar? Yo les contaba que me gusta mucho ir no a la City, sino a la calle Florida, Perú, para ver quiénes compran dólares. Y el otro día hablaba con los arbolitos y me decían, ¿sabés los que más están comprando ahora? Los policías. Porque como están en relación de dependencia pueden comprar dólares. Y no les alcanza el sueldo. Entonces, ¿qué hace? Compran dólares, por supuesto, para venderlos. Compran dólares a la AFIP con una autorización que, por supuesto, nunca supera los 500, 400 dólares y van al día siguiente y lo venden en las cuevas. Bueno, eso es como loco, porque los policías tienen que controlar las cuevas y lo usan para estirar el sueldo. Cada uno con su situación intenta ahorrar como puede, ¿no? Y hay muchos que consideran que comprar dólares, aun cuando no es en la vía oficial, se justifica para hacer una diferencia. Obviamente, como hablábamos antes, es el volumen de todo esto, más todas las circunstancias general, lo que hace que suba el dólar, no es el chiquitaje, ¿no es cierto? Sí, es un conjunto de cosas y el contexto político es muy importante en estas cosas. Por eso insisto yo en esto, que las palabras de Vanoli, que es presidente del Banco Central, diciendo, miren que si levantamos el cepo se acaban las reservas, y este doble sinceramiento de que existe el cepo y de que hay menos reservas de las que ellos dicen, bueno, evidentemente también genera movimientos en el mercado, ¿no? Vamos a hablar con Virginia Porcela, periodista de economía, siempre nos da buenos consejos. Virginia, quería llevar esto al plano más común para la gente, ¿no? No tanto en el área política, sino en la economía del hogar. ¿Cómo repercute esto en el bolsillo de la gente, esta suba del dólar nueva? Mira, Mariana, buenas tardes. El primer impacto es psicológico, si se quiere, ¿no? Porque hoy de golpe estamos todos hablando del dólar que está a 15.32. Ayer o antes de ayer no hablábamos tanto. Era un tema, pero no estábamos hablando tanto. Hoy se disparó y toda la atención está centrada en eso. Y la verdad es que entre ayer y hoy las condiciones de los hogares no cambiaron tanto. Sin embargo, el ánimo, el espíritu, seguramente sí. Y no pensar con la cabeza fría por ahí nos puede llevar a cometer algunos errores. Por ejemplo, ¿cuál sería un error? ¿Sería comprar dólares a lo loco? O sea, sería comprar dólares a lo loco al valor blue. Hoy por hoy yo por ahí esperaría un poquito a ver cómo es la tendencia, porque los últimos meses, los últimos saltos que ha tenido el dólar blue siempre demostró que cuando se alcanza un pico de nerviosismo, el gobierno sale a actuar y sale a parar. Entonces, el que compra en el pico más alto termina perdiendo porque el gobierno después de alguna manera u otra logra frenarlo y hay que esperar un par de meses para que retome la tendencia. Esta operatoria tan común que se está extendiendo y masificando mucho y que es muy anormal y que no habla de una economía sana, de ir a comprar dólares con la autorización de la FIP y después ir a venderlos a la cueva para hacerte la diferencia, lo que en la jerga se conoce como puré, eso se llama hacerle puré al dólar, que al principio era un mercadito muy chiquitito y que ahora se está masificando realmente. Bueno, esa estrategia, si la hacemos en el punto en el que el dólar está subiendo mucho, en el momento de máxima psicosis, como puede ser hoy, como probablemente pueda ser mañana, guarda que podemos llegar a perder, porque en algún momento el gobierno reacciona y si bien está complicado con el nivel de reservas y hay muchos condicionamientos, todavía tiene cierto poder de controlar algunas variables. Mucha gente que quiso comprar dólar ahorro no pudo, o sea que le dieron la mitad. Está cada vez más restringido y ahí es
una situación un poquito paradójica, ¿no? Porque cuando al gobierno se le escapa el dólar blue, se le ensancha la brecha, entonces para parar ese negocio ajusta un poco la entrega de dólar ahorro, lo cual hace que se presione más sobre el blue, porque en realidad la gente que no puede comprar ahorro igual queda nerviosa, igual va a comprar menos al blue y más caro. Y está muy restringido también el dólar turista. Si vos te vas afuera y pedís dólar o euros, cada vez te dan menos. A mí para ir a Roma hace 2 semanas me dieron 200 euros. El taxi nomás del aeropuerto, el centro de Roma, ida y vuelta, me salía 100 euros. Bueno, mucha gente... Me tuve que ir en colectivo ahora y en subte te después. aparecen errores. O sea, lo que se hace es imposible acceder al sistema. Que presentaste un papel, que falta, que se colgó, que no funciona. Muchas veces se cae el sistema, ¿no? Entre comillas, de 11:30 de la mañana a 12, cuando se mete una cantidad superior a la esperada, es imposible acceder a la página. Y Virginia, para lo que le preguntábamos a Carlos Melconian, ¿cómo hacemos para estirar el bolsillo y llegar a fin de mes? Por lo menos hasta el día de diciembre, después ya veremos. Y la verdad que lo principal es estar bastante atento a lo que ocurre. Y acá estábamos todos hablando del dólar blue, que en lo inmediato no tiene un impacto tan directo sobre los precios de la economía argentina. Lo que sí tiene un impacto bastante directo es el dólar oficial, y que a veces, porque el blue sube mucho más rápido y sube mucho más fuerte, le prestamos más atención. Pero la devaluación del oficial también está siendo importante. Y por ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que acá a fin de año el dólar oficial va a seguir subiendo. Hoy arrancó el año en 8.50, no llegaba a 8.50 el 2 de enero. Hoy está en 9.26 y en los últimos meses ha tuvido varias subas. Es muy probable que hacia fin de año se acelere la devaluación del oficial y con ello la inflación. Ahora, Virginia, con lo cual, cuidar el bolsillo hoy se impone. ¿Pero cuál es el consejo? ¿Seguir estoqueando? Por ejemplo, comprar mercadería esperando que pueda aumentar de acá a fin de año. Si uno es capaz de controlar el consumo y de no consumir de más porque lo estoqueo, la verdad que hoy puede llegar a ser un buen consejo. Sí, pero hay cosas que puedes, la cebolla que aumentó como aumentó, no te puedes estoquear de cebolla. Está claro. Los precios cuidados, yo creo que por ahí estoquearse de precios cuidados, ¿no? Aceite, azúcar. Estoquearse de precios cuidados, pero también hay que tener cuidado con los precios cuidados. Los precios cuidados no necesariamente significan el precio más barato. Y de hecho eso ha sido uno de los problemas que enfrentó el gobierno, sobre todo cuando se quedaban sin categoría de precios cuidados. Y muchas marcas se sumaron por esto, ¿no? Porque era precios cuidados, para la gente se transformó en sinónimo del precio más barato. Y no necesariamente... No, el azúcar empezó a 4 pesos y ya está 10. No, hay marcas, a veces alguna marca tiene un arreglo especial y el precio es más barato que el que tenía para esa marca, pero hay otra marca más barata. Tenés que pensar además que el precio de cuidado no entra en las promociones. Entonces hay descuentos en un montón de cadenas también del 15% y resulta que ese que estás mirando fijo no va a tener ningún descuento. Claro. Si haces el número, capaz que te conviene el otro. Sí. Ahora, es un esfuerzo para la gente tremendo. No, total. Es una concentración para ir al supermercado. Sí. Yo me voy al corto plazo, más corto plazo, que para mí, digamos, el próximo día importante son las elecciones, ¿no? De cara a las elecciones, ¿el gobierno tiene domado al dólar? O en estas horas por ahí Scioli está llamando a sus economistas y a los del gobierno nacional y le dice, muchacho, ¿qué está pasando? Asegúrenme que esté planchado porque parte de mi secta electoral, en este país estamos más tranquilos cuando el dólar está planchado, ¿o no? ¿Es así? Sí, por supuesto, no, sin duda es una variable psicológica clave y de hecho el gobierno, todo lo que hizo el gobierno lo ha demostrado. De acá a octubre vos me preguntabas si el gobierno tiene poder de tenerlo controlado. Si el gobierno está convencido, están todos atrás de una línea y hay sintonía, todo indica que sí, porque no había motivos para pensar, no hay motivos para pensar que se les pueda desmadrar si lo venían controlando de la forma que lo venían controlando. El punto es que a mí me llama mucho la atención la coincidencia de ruidos políticos muy fuertes desde las PASO a hoy con esta situación que se está viviendo en el mercado. Con lo cual me parece que por ahí es donde se empiezan a filtrar presiones y es por ahí donde se puede llegar a abrir una ventanita en que al gobierno se le complica un poco más de lo que le venía ocurriendo. Las declaraciones de Vanoli hoy son realmente muy llamativas y no dejan de ser ciertas. Virginia, viste que los precios cuidados se aumentan todo el tiempo, ¿no? Sí. Ya dejaron de ser cuidados hace rato. Ahora, ¿te fijaste que los supermercados, no sé si que vos sos economista, si te has fijado, han sacado marcas propias?
y son mucho más baratas que la de los precios cuidados. ¿Te parece que conviene comprar la marca propia del supermercado para ahorrar más que con los precios cuidados? Prácticamente no estamos ahorrando. Pasarse a una segunda marca u otra marca, buscar marcas sustitutas, es un cambio de hábito de consumo típico de situaciones más complejas económicamente y probablemente lo veamos de acá a fin de año y probablemente el año que viene también. De ahí a que las propias marcas, que son las primeras en reaccionar a los supermercados, sacan sus marcas propias. Acá también, lo mismo que con los precios cuidados, hay que tener mucho cuidado del marketing que hacen las empresas de esta posibilidad que uno instantáneamente asocia con precio más económico y no siempre es así. Hay marcas de algunos supermercados, no vamos a dar nombres, pero hay marcas de algunos supermercados que en realidad son premium y que en realidad son más caras de lo que sería una marca tradicional. Virginia, dos preguntas. Sí. Si conviene seguir usando el ahora 12 o las cuotas que uno tenga a disposición. Y después, si es momento de comprar artículos que contengan algo importado, si es que asumimos que por ahí el dólar va a seguir subiendo, por ahí electrodomésticos o cuestiones que tengan algún artículo que atado al dólar. A ver, vamos por partes porque son dos componentes distintos. Las cuotas, sí, las del 12 cuotas, sin duda implica una ventaja, siempre teniendo en cuenta que la comparación del ahorro no es solo contra la inflación, sino contra la evolución de nuestros propios ingresos. Si nosotros vamos a poder seguir pagando ese nivel de cuotas, si no se nos acumulan las cuotas, etcétera. Con esa salvedad... Ahora, y en el dilema en la caja del supermercado, ¿12 cuotas o 15% de descuento? ¿Qué elegimos? La verdad que yo tiendo a creer que en el supermercado es mejor el descuento, porque uno de los supermercados son compras recurrentes. Las compras recurrentes es mejor hacerlas de una sola vez. Si vos todas las semanas, todos los meses vas a ir al supermercado, para una gran compra mensual puede ser la tarjeta de crédito y alguna cuota, pero las compras recurrentes y de gastos tan corrientes, digamos, no son aconsejables hacerla en cuotas. Es mejor por ahí aprovechar el descuento y tener una economía familiar más organizada. Ahí yo te lo iría por ese lado. No, aparte después se te acumulan, hay que ser muy ordenado claro, con las cuotas, porque si no, después no te das cuenta cuánto gastaste, ¿no? Y cuando empiezan a llegar las cuotas de todos los meses te querés matar. Sí. Gracias, Virginia, muchísimas gracias. Hasta luego. Como siempre nos ayuda y nos aconseja bien, Virginia Porcela. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar un poquito de Delfina Rossi. Fue noticia hace unos días, fue muy polémica, polémico su nombramiento como directora del Banco Nación. Recordemos que es la hija del ministro de Defensa, Agustín Rossi, tiene 26 años. El problema no es la edad, sino que hay sospechas, hay una ONG que está investigando a ver si cumple con los requisitos que dice la ley para que ocupe el cargo que ocupa. Está con nosotros Yamil Santoro, es abogado y también es dirigente del PRO y escribió una carta, le escribiste. Una carta. A Delfina, que bueno, después creo que dentro del informe está, y bueno, justamente hablas de todo este tema, así que vamos a presentar el informe y después hablamos con vos en detalle. Adelante. María Delfina Rossi es la hija del ministro Agustín Rossi y hace pocos días fue noticia y generó mucha polémica por haber sido designada como directora del Banco Nación con apenas 26 años y ninguna experiencia laboral en entidades financieras. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó una presentación formal ante el directorio del Banco Nación para pedir información sobre el currículum vitae de la nueva directora. La ONG tiene dudas acerca de 2 maestrías que la hija del ministro Rossi acredita haber hecho en Europa. Una está relacionada a un máster en economía expedido por el Instituto Europeo Universitario en la ciudad de Florencia, Italia. La otra duda está planteada sobre una maestría online que Rossi dice haber realizado en la Universidad de Londres. Sin embargo, en la página web de esa entidad educativa informan que no ofrecen este tipo de cursos de posgrado online. La joven funcionaria hizo su descargo en el programa radial de Daddy Brieva. Mi contribución es la de aportar una perspectiva joven, una perspectiva de género, a la gestión de un banco que hace mucho para contribuir al crecimiento productivo, pero también inclusivo de nuestro país. Si se comprueba que María Delfina Rossi mintió en su currículum, podrían impugnar su designación como directora del Banco Nación. Como dije antes, estamos con Yamil Santoro y también está vía Skype porque está fuera del país, el doctor Mauricio Alessandro, Doc, ¿está por ahí? Sí, ¿cómo están?
Ahí ¿Cómo está. están ustedes? Buenas ¿Cómo tardes. estás, Mauricio? ¿Cómo están? Muy Muchas bien. gracias por atendernos nuevamente. Queremos tu opinión también sobre esto. Primero voy a hablar con Yamil, que es un poco quien está llevando adelante una medida cautelar, ¿no? Presentaste concretamente. Exactamente, hicimos la presentación judicial con la medida cautelar. Por otra parte, también hicimos una impugnación administrativa el viernes, que la metimos en Casa Rosada. Además de toda una movida mediática presentando todas las falencias de esta designación, hicimos una colecta de firmas online que ya tiene más de 60.000 adhesiones y estamos atacando por todos los flancos posibles esta designación por ser básicamente ilegítima. Ahora, Yamil, Sí. ¿a vos te parece ilegítima por esta cuestión vinculada a lo que está o no está en el currículum o porque un funcionario público, o porque es hija de un funcionario público? No, se dan una serie de cuestiones. Por un lado, hay un problema de idoneidad. De hecho, a partir de la regulación específica del Banco Central, ella no contaría con la acreditación de experiencia necesaria para poder llevar adelante esta responsabilidad. Por otra parte, tampoco cumple con lo que requiere la Carta Orgánica del Banco Nación, que es que sea alguien representativo del quehacer económico nacional. En ese sentido, una persona que no estudió en el país, ni grado ni posgrado, más allá de que después se discuta si efectivamente lo hizo, nunca trabajó acá en nada ni remotamente parecido, difícilmente pueda ser representativa del quehacer económico ¿Y qué nacional. respuesta tuvieron de la justicia ante el pedido que hicieron ustedes? Bien, la cautelar todavía está pendiente de sorteo, entró en un juzgado al cual hemos recusado hace un ratito. cuál? Entró en el 12 y lo recusamos porque la persona no gozaba con la estabilidad propia de un juez por ser uno de estos subrogantes. ¿Quién era? La doctora Marra. Así que hemos decidido que la causa vuelva a ser sorteada y hicimos hoy por hoy el pedido de recusación. En la carta que vos le escribís en Facebook es bastante claro el punto, o sea, no cuestionan la edad, que fue muy polémico en el momento de la designación el tema de cuántos años tenía, ¿no? O sea, que era muy joven para el cargo. Lo que cuestionan es si es idónea para esto por la experiencia y porque, bueno, lo que estudió, digamos, no estaría directamente relacionado con el cargo que está ocupando. Correctamente, o sea, a ciencia cierta no tiene la experiencia necesaria para ser directora de ningún banco. De hecho, vale también decirlo, su designación es ad referéndum del Banco Central. El Banco Central todavía tiene que dictaminar si esta persona cumple o no cumple con los requisitos. O sea, que puede ser desplazada de este lugar. ¿Qué diría la justicia? ¿Qué pensás, D'Alessandro, de todo esto? ¿Se puede impugnar esta designación? Bueno, el planteo acá, Mariana, después de leer incluso lo que dice al respecto el amparo que presentó Yamil Santoro, que es un abogado prestigioso, la realidad es que al margen de estos cuestionamientos hay algunas inconsistencias en el currículum que pueden dar que hablar. La primera de ellas es que María Delfina Rossi aparece a partir del 2008 como trabajando para el Estado argentino. No está en el currículum, pero además aparece haciendo una pasantía en el año 2009 durante justamente el periodo que estaba estudiando en Barcelona economía. O bien no estaba en Barcelona estudiando en ese momento, como dice el currículum, o lo hacía en alguno de los dos lugares online también, que parece ser la especialidad de Delfina. A mí me duele porque me gusta que los chicos triunfen y yo valoro mucho la juventud, pero claramente me parece un despropósito que alguien con tan poca experiencia, la escuché también recién en lo de Dadi Brieva, dando la explicación de que ella le venía a dar una perspectiva de género. Esto no es corte y confección, es el Banco Nación que fija tasas, establece prioridades y cuando uno analiza la Carta Orgánica se encuentra que es mucho más que una perspectiva de género. Para hacer perspectiva de género están las ONG, están los teatros de niños, como donde ella daba clases, pero Mauricio, no que acá hay un montón de cuestiones tan mujeres. finas como esta. No, pero tiene razón. El Banco No, bueno, Nación... para tener una perspectiva de es para- género hay que es- tener una carrera que sea Pero consistente, son líneas no crediticias para necesariamente las trabajar pymes, en línea ONG. crediticia para el campo, tiene que ser una persona que sepa, idónea en economía. Y aparte Esto acá no tiene tenemos nada que ver, universidades... ni con que sea mujer, ni con que tenga No. 26 años, o sea, es otra la cuestión, es otro... Y hay un el tema punto. ahí, perdón, Mariana, importante, que es que cuando uno revisa el estatuto del personal y la convención colectiva de trabajo, hay un escalafón y uno inicia en lo más bajo del escalafón administrativo y para saltar a segundo jefe de sección, cajas y demás, hay años de experiencia que son mucho más que 26 años. Bueno, es pero decir, no no hay sería ningún este el único administrativo cargo que entre está en el Banco ocupado. Nación y a los 5 años, a los 3 años puede hacer
estar en lo más alto de la escala, no lo permite. Uno no puede ser ni gerente de una ¿Cómo es el sucursal a los proceso de 26 años nombramiento? por el escalafón. ¿Cómo es el proceso de nombramiento de los cargos tan importantes? Porque entiendo que también están cuestionando o pidiéndole, mejor dicho, explicaciones al resto del directorio, ¿no? En el Banco Nación. En realidad el Poder Ejecutivo, o sea, la Presidencia de la Nación, tiene total discrecionalidad para nombrar directores. Vale decir que discrecionalidad es decir poder elegir. No quiere decir poder elegir cualquier cosa ni con cualquier fundamento. Y ahí es donde las decisiones administrativas tienen que estar en algún punto fundadas, que es lo que estaría faltando acá, que es lo que yo le exijo a la Presidencia de la Nación que explique, que es si hicieron la evaluación de antecedentes correspondientes, si hicieron la evaluación de técnica jurídica, a ver si esta persona cumplía con los requisitos que la misma normativa del Banco Central o del mismo Banco Nación exigen, y después, como dijimos, el Banco Central tiene que convalidar esta designación, así que todavía la pueden depurar del sistema financiero. ¿Sabes qué pasa? Que es el festival de la hipocresía, porque el gobierno siempre... A ver, no es la primera vez que el gobierno te quiere designar a alguien joven en un cargo, ¿no? En la Corte Suprema también se produjo una discusión similar en torno a, bueno, ahí están los que no quieren a la gente joven, ¿no? Claro, Cavallo era súper adulto cuando agarró el Ministerio de Economía y nos llevó a donde llevó. Son los primeros hipócritas que no dicen, cuando Kirchner era gobernador, su asesor económico era Domingo Felipe Cavallo. Hipócritas, simplemente hipócritas, no saber un poquito de historia contemporánea argentina. Y es lo mismo que preguntarse, digo, a ver, porque el mercado privado hoy, con este currículum, ¿la toma la hija de Rossi o no la tomaría? Digo, para darle la conducción de un banco. ¿O en qué la tomaría? Claro, de cajera. Claro, la toma de gerencia. No, para dirigir un banco estoy diciendo. No, ni por casualidad. ¿La tomarían? No, ni por casualidad. ¿Por qué no la tomarían? Primero porque no tiene experiencia operativa en ninguna entidad financiera y difícilmente alguna empresa privada tome el riesgo de timbiar con la plata de sus inversores, poniéndola a cargo de una persona que jamás ha ni siquiera dirigido una pyme o algo chiquitito, ni trabajó en una. O sea, en ese sentido, ni loco creo que la contraten. Y si la llegaran a contratar, la pondrían en algún cargo medio de gerencia donde cobraría 15.000, 20.000 pesos con toda la furia. No 70.000 pesos como es el cargo. Ahora, Yamil, te quiero preguntar por otro punto que está también cuestionado en este aspecto. Y hay países que tienen legislaciones justamente para evitar este tipo de cosas y de nombramientos a familiares, porque ahora estamos hablando de este caso, pero cuando vos vas a ver, los dos hijos de Oscar Parrilli también trabajan para el Estado. El hermano de Delfina también, o sea, el hermano otro hijo de Delfina, Agustín que también Rossi, se llama Agustín. Los 4 hijos de Carlos Zanini trabajan, la esposa de Aníbal Fernández, la cuñada de Daniel Scioli, la hermana de Andrés ¿Sería problema Larroque. de todo eso si son idóneos? O sea, es que yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que debería haber una ley, como hay en otros países, que los familiares del Estado, de funcionarios del Estado, tienen que trabajar en el negocio privado. Porque a veces se hacen planteos como si no existiera el trabajo privado. Dicen, ¿pero qué? ¿No puede trabajar esta chica? Sí, pero que trabaje en el sector privado, por lo menos, hasta que sus familiares no estén más en el gobierno. Tenés razón. Digo, bueno, ¿por igual qué? lo mismo ¿Por pasa qué? en No, pero eso me tribunales. parece muy interesante, digo, porque se está planteando la discusión, y esto también es metafórico y puede mostrar un poco la época que estamos viviendo, como si no hubiera otra opción para trabajar que no fuera en el Estado. Aquí todos tenemos trabajo, no se trata con diferentes de eso, digo, idoneidades, hay familias de diferentes abogados, trabajos. hay familias de contadores, hay cuestiones que tienen que ver con la tradición familiar, con Está con bien, el pero no clima hace del falta que sea en el criaste. Estado. ¿Qué Ella opinás? podría haber trabajado en un banco ¿Qué opinas privado. de los Mauricio, de esto? cargos? Mauricio, Sí, digo, perdón. ¿qué opinas de esto que estamos hablando, ¿no? Del tema de designar si deberían yo trabajar la- o no los familiares de funcionarios en el sector público. La realidad que el nepotismo, yo alguna vez lo dije brutalmente en tu programa, ¿no? Las 3P, que son las letras obligadas del funcionario público que ingresa a la administración, inmediatamente se llena de parientes y generalmente de los más inútiles, que no consiguen otro trabajo que ir a pasar al Estado. Esto es el pariente bobo que te llega. Yo soy diputado, a mí también me pasó, caen enseguida, como no le consigo trabajo, porque no tiene capacidad, porque, viste, le falta un hervor, te lo tiran al Estado. Estaban las Y pensiones yo no creo que graciables este sea para el caso, pero vale una comparación en esto. Mariana, alguien preguntaba recién qué pasa en otras partes del mundo. Primero, que no existen máster de 6 meses en economía. Un MBA nunca tiene menos de 2 años de estudio. Eso es literalmente mentira, o la universidad es un chiste. Lo mismo que la Universidad de Austin, Texas, es una universidad característica porque en Estados Unidos uno puede revisar el ranking en que se encuentra. Yo me atrevo a decir que no está entre las primeras 1000, porque son universidades que aceptan estudiantes online o estudiantes del extranjero.
cuando se habla de máster se miente mucho. Solo hay 5 argentinos que han estudiado en Harvard, la universidad. Los demás hacen o algún posgrado o algún cuento, pero el MBA, como ella plantea en el currículum de 6 meses, solo existe en la imaginación de alguien, no es posible. Y respecto de los casos, yo tengo un caso muy cercano familiar, estudió 4 años en Boston, luego trabajó 5 años para ir a hacer el máster en Chicago, que dio el examen durante 1 año, es la universidad número 1 en MBA, estuvo 2 años ahí, volvió al banco con un contrato y todavía no tiene rango de nada, no es ni vicepresidente, gana $230.000 al año y es todavía un aprendiz esta historia y tiene 30 años. Es decir, en la actividad privada, para vos ser director de un banco como el Nación, estamos hablando de un banco que es el 4.º de España, que es un chiste al lado del Banco Nación, tendría que ser una actividad, en la actividad privada te reclama 20 años de carrera y antecedentes mucho más sólidos que lo que esta chica tiene. Y Mauricio, si Florencia mintió en el currículum, ¿le cabe alguna pena a ella o al funcionario que la designó? Delfina, perdón. Sí, es Delfina, sí. La realidad es que puede haber acá ardido engaño. Lo mismo que le invocan al gigoló, se lo podrían... La misma figura del gigoló salvando las distancias, porque Delfina además la ve adorable como chica. Pero la realidad es que la figura es ardido engaño, es utilizar una figura mentirosa para obtener una ventaja, muy grave, en este caso porque económica. sería con la ¿no? complicidad también del ministro, ¿no? O sea, sería Sí, grave. no O sea, él es- que no sabe es- que Porque estudió ese padre. para mí están analizadas todas las conversaciones, digo, realmente se banaliza, viste, como es juventud contra los decrépitos que gobernaron los 90, como si ellos no hubieran formado parte de los 90. Primer error. Bueno, en los fundamental. 90 también tuvimos un presidente del Banco Nación que terminó con un escándalo de IBM. Mercedes, Bueno, a ver, no yo pasa lo que por quiero- la edad, lo que pasa quiero por la decir, edad. que pareciera, Pero digo, justamente habla de la enorme responsabilidad que significa dirigir un banco como el Banco Yo Nación. insisto, tal vez es polémico lo que digo, pero insisto con esta idea de que a mí lo que me hace ruido en la historia es que sea público el cargo, ¿no? Eso es lo que me parece, porque si lo hubieran designado como gerenta o presidenta o directora de un banco privado, no sería ni siquiera noticia, o sería una noticia de color. Claro, a mí me da la parece que el sensación de que es problema... a dedo. Eso Claro, es. a mí lo que me parece que el problema es esto, y es que justamente sea con dinero estatal y en un cargo estatal. ¿Por qué? ¿Por qué pienso esto? Primero, porque porque tranquilamente puede ser brillante, yo no dudo de eso, y me parece que sería feo dudar de la capacidad, porque obviamente no la conocemos, y evidentemente, más allá de las cuestiones que ahora aparecen en el currículum, tiene un currículum académico interesante. Entonces digo, ella puede ser brillante, puede ser la economista del futuro, puede ser la que salve a todos los argentinos de todos los problemas económicos. Obviamente hay que darle la duda. Lo que digo es que si ella es tan brillante, ella o cualquiera, o sea, despersonalicemos esto, puede esperar 4 años para trabajar en el Estado, suponiendo que su sueño es trabajar en el Estado. No le interesa la actividad privada, ella tiene una posición altruista en la vida y quiere entregar sus horas de trabajo a mejorar el país desde el Estado. Se puede esperar, son 4 cargos años nada políticos. más. Sí. Pero si no es ignorar cómo funciona la mitad de las designaciones. Digo, yo creo que está mal Yo digo que cada todas uno de- esas designaciones para mí que están cada- mal. A ver, Porque yo creo rindan que, un concurso. como decía Mauricio, habría que respetar la designación, el escalafón, que uno pueda hacer una carrera y ascender. Ahora, no podemos ser ingenuos y hablar como si no conociéramos la realidad. La mitad de los cargos del Estado son cargos políticos que duran los 4 años que dura el gobierno que te Bueno, designó. pero acá viene la Pero, otra pregunta, y Yamil, te lo entonces- pregunto a vos y después se lo pregunto a Mauricio. ¿Qué pasa? Porque ella está siendo designada ahora y el gobierno va a cambiar. O sea, ¿qué pasa con el próximo gobierno? Ella sigue en su cargo 4 Bueno, años más. En teoría tiene una estabilidad de 4 años los directores del Banco Nación. De hecho, también por eso llama bastante la atención que se les haya ocurrido designarla en este momento. ¿Cuál es la particularidad? Cuando un acto es nulo, como es este, porque no cumple con los requisitos legales, puede ser revocado por parte de la administración que siga. De hecho, Pinedo ya mencionó que si Mauricio Macri es presidente, probablemente la estén revocando de la designación, básicamente porque ha sido cómplice de una designación fraudulenta. Y respondiendo a lo que vos planteabas, el Código de Ética Pública, que fue sancionado en el 99 vía el Decreto 41, prohíbe expresamente el nepotismo a la contratación de familiares o de amigos. Lo que pasa es que acá le encontraron la vuelta de tuerca, que es no lo contrata Rossi directamente. Claro, En su es otro ministerio rubro. aprovecha su influencia para que hagan traer a su hija Claro. del exterior para que la designen en un cargo de dirección No, cuando aparte... a ver, yo creo que han cambiado aparte algunos códigos mismos de la política. Digo, la política que se hacía así, lamentablemente, en el Estado, decía que cuando terminaba un gobierno, por más que vos tuvieras una designación que continuaba 4 años más, vos terminaba el gobierno que te designó, presentabas tu renuncia y te ibas.
Digo, no sucedía que te dejaran un montón de funcionarios instalados 4 El Banco años. Nación tiene otro régimen. Claro, pero no hay una posibilidad, por ejemplo, que desde el Congreso, más allá de la respuesta que vos estás esperando de la justicia, que desde el Congreso se anule esa designación. No, la verdad que sería una vía inidónea para tratar de hacerlo. Sí creo que hay suficientes vías judiciales para tratar de intentarlo. De hecho, yo convoco a ONGs o a los que quieran a sumarse y que hagamos entre todos un gran planteo judicial para hacer que esto se corrija. Están todos más que bienvenidos. No pretendo que esto sea algo propio ni nada de esa naturaleza. Creo que hay una injusticia terrible, muy manifiesta, muy clara, y que si entre todos nos ocupamos de hacerlo notar, que la gente se informe y de explicarle a la justicia, va a tener que dar el brazo a torcer. Y ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿No es muy poco inteligente de parte de Delfina Rossi, digo, postularse o que deje que le elijan por un cargo así sabiendo que le iban a investigar? Yo no voy a cuestionar la inteligencia de ella porque no tengo el gusto. No, me lo pregunto porque digo, ella sabía lo que se atenía. Yo creo que han pasado tantos hechos de impunidad a lo largo de estos años en el gobierno con cuestionamientos similares que ya creen que vale todo y se puede hacer cualquier cosa. De hecho, a mí me ha pasado de indignarme con otras cuestiones y quizás no haber reaccionado a tiempo o no haber tomado cartas personales en el asunto. Esta vez hablé con los colegas de mi estudio, con otros abogados, nos pusimos todos en equipo, con mi abogado patrocinante Ricardo Mira Estrada, y dijimos, bueno, vamos a darle un freno de una vez por todas y hagamos todo lo que haya que hacer hasta las últimas consecuencias. Quizás el hecho de tu cercanía, ¿no? Vos en la carta que me llamó la atención, invito a todos a leerla, está en tu Facebook, ¿no? Hablás y en Infobae también. En Infobae también. Que tenés una experiencia similar, estudios similares, una edad similar. O sea, hay algo que también en lo personal te indignó. Totalmente. A ver, yo tengo título de grado en el país. Estoy por terminar una maestría en políticas públicas 2 años, como decía Alessandro. Tengo 2 posgrados y aún así tengo experiencia laboral como gerente de empresas. Digo, también jamás en mi vida se me hubiera ocurrido ir o aceptar una designación de este tipo, menos si no hay un concurso de por medio. Porque también es ayudar a contribuir contribuir a cuidar la democracia, generando confianza de la gente en las instituciones. Si yo acepto algo para la cual pueda venir cualquiera a decirme, loco, vos no tenés la experiencia suficiente, y se empieza a armar toda esta bataola, la verdad es que ¿quién debería monitorear eso, no? ¿Quién debería controlar esto por el bien de nuestra democracia? La justicia lo tiene que hacer, y espero que la justicia en este caso se ponga los pantalones largos, la legislación es clara, y la corra de cargo, o que ella tenga un acto de grandeza, acepte que se equivocó, tiene mi edad, se puede equivocar, creo. Todos nos podemos equivocar, pero cuanto más joven es uno, más... Y después, a ver, yo algo que noto en los últimos nombramientos del gobierno que han sido importantes y donde se ha apostado a figuras muy jóvenes. En la Corte Suprema, ¿cuántos tenía? 36, ¿no? Sí. Después, el caso de Axel Kicillof mismo. Axel Kicillof no tenía una experiencia en el mundo privado, ni había trabajado, pasó de la academia a la gestión directamente con el gobierno cuando le dieron a manejar Aerolíneas Argentinas. Así estamos. Yo lo que noto, y lo digo, a ver, tengo 43 años, es que hay un desprecio por la experiencia. Vos tenés trabajos donde vos decís, a ver, vamos en general eso, en general, pero, a ver, pero te llevo a esto. En el fútbol, a los 25 años estás en el pico de rendimiento, en el fútbol, ¿no? En la justicia, vos decís, realmente a los 30 y pico de años, ¿una persona está para sentarse en el sillón de una Corte Suprema? Lo pregunto en serio. Con 26 años, ponle que fue el mejor promedio de todos los tiempos de la universidad, que es Messi en lo suyo. Supongamos que es Messi. ¿Tiene la experiencia suficiente? Digo, ¿no tiene 10 años por delante hermosos para abordar el mundo privado y después el mundo público y recién ahí ser merecedora de tener un cargo? Acá pareciera como que despreciamos los procesos naturales de lo que es el aprendizaje y la experiencia. Sí, te escucho, Mauricio. Hay un elemento interesante para mirar que es el SINAPA. El SINAPA es el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, se creó en la época de Menem, mal que les pese, y trataba de crear una carrera administrativa donde todo el mundo tuviera que hacer un esfuerzo para poder llegar a los cargos. Un cargo de nivel A, como es obviamente el director del Nación, implica título de grado y 35 años de edad y experiencia y un sistema de evaluaciones. De los 9 grados del SINAPA, el A, la categoría A, exige 35 años cumplidos y todo este bagaje de cosas que no tiene Delfina. Es decir, que si vos entrás en el Estado como un hijo de un cualquiera, se quiebra esta idea de lo que dice la Constitución, de la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Porque si vos entrás en cualquier lugar del Estado hasta los 35 años, no tocas un cargo como esto, ni con un chorro de soda. Es decir, que claramente hay un sistema pernicioso, perverso, que hace que vos puedas colocar en lugares de muy codiciados
empleados o estudiantes o gente que no tiene la capacidad necesaria para ejercerlo por el simple hecho de encontrar un nicho o un resquicio dentro del sistema legal, ¿no? Pero cada oficina del Estado es el árbol genealógico de un funcionario acá. Donde vayas, Mauricio, cualquier oficina. No solo es un problema de los K, lo dejaron, yo soy afiliado radical y todos lo saben. El nepotismo en la administración pública es un problema de todos los políticos y de todos los partidos. Pasa que estos estuvieron 12 años y le han crecido mucho. Sí, hay otra discusión que tiene que ver con qué capacitación tiene que tener cada funcionario. Se discutió muchísimo tiempo, sobre todo en el gobierno de Menem, si, por ejemplo, un ministro de Salud tenía o no tenía que ser médico, si un ministro de Educación tenía que haber estudiado o podía ser economista o abogado. Digo, ¿cuál era la preparación específica que tenía que tener? Siendo que efectivamente son cargos políticos que tienen un montón de asesores técnicos y son decisiones políticas, no administrativas y no académicas en algún punto. Digo, quizás ahí también tendríamos que repasar qué profesiones podrían ocupar qué cargos. Totalmente. En ese sentido, a título personal, apoyo totalmente que el gobierno tienda un esquema meritocrático tan alto como se pueda. Está bien quizás que un ministro sea designado por cuestiones políticas por la presidencia, pero el resto de los funcionarios... Claro, pero el tema es el mérito, ¿qué te lo da? Te lo da una cantidad de títulos académicos, te lo da una carrera, te lo da una efectividad en un ministerio. Claro. Digo, hay cargos en los cuales se toman decisiones de políticas públicas que por ahí tienen más que ver con la política que con la especificidad misma. Por ejemplo, digo, vos no hace falta que haya sido enfermero o médico para poder... Ocaña no es médica y dirigió salud, claro, y lo hizo bien. Hay gente idónea, independientemente... No tiene, porque la política... Acá se llama la atención, todo llama la atención. O sea, el momento en que la designaron ya llamó la atención que fuera la hija de Rossi, que fuera que tuviera 26 años. Para el fin de este gobierno. Claro, pero... Que falta poco. Y bueno, si encima se empieza a sospechar que los títulos no son reales, ahí ya empieza a haber ¿sabes qué pasa, Mariano? Los cargos se designan ante la opinión pública. Vos ponés el ejemplo de Ocaña. Con Ocaña se venía de la mafia del PAMI. El gobierno buscaba demostrar que abría sus brazos a otras fuerzas políticas. Ocaña no la tenía. Pero a ver, vos podés llegar desde la política y hacer un buen trabajo y no ser médico. No tenés por qué ser médico. Tenía como una purificadora a Ocaña, venía de ese rubro, en un lugar que era completamente corrupto por cualquier rincón, que era el PAMI, y fue ante la opinión pública. Yo digo, acá ante la opinión pública están poniendo... Se desprecia la experiencia laboral. Totalmente, se desprecia, digamos, de la academia al laburo. Decime en qué país del mundo le das un cargo importante. La gente que estamos hablando ahora lo que es dijo ella. Para este puesto, ¿no? O sea, ¿cuáles son las posibilidades de acceder? Bueno, ahí mismo los empleados del Banco Nación han dejado traslucir en algunas notas su descontento. La verdad es que es bastante poco razonable lo que se hizo. También lo que hay que mencionar, que Agustín no es el primer hijo que acomoda. Digo, también ha puesto a su otro hijo, Agustín Rossi, que renunció, ¿no? Ahora. Renunció, de hecho, hace poquito, en la delegación argentino-haitiana ante el Banco Interamericano de Desarrollo, también violando el Código de Ética del Banco Interamericano de Desarrollo. De vuelta, era una persona sin experiencia comprobable de ningún tipo, estando en otro país, entra la nueva directora que era cercana a Kichilov y de golpe, en el mismo momento, entra este muchacho a cobrar un sueldo también cercano a los 70.000 pesos. Se lo nota Agustín bastante ocupado. ¿Y se sabe los otros 10, porque el Banco Nación tiene, además del presidente, 10 directores. Los otros 10 directores, ¿se sabe quiénes son? Me refiero, si hay varias Delfinas Rossi ahí. Te cuento un par de los que me acuerdo ahora. Forlón, presidente, amigo de María de Máximo Kirchner. Después un contador, que ahora no me acuerdo el apellido, el cuñado de Devido. Digo. Hay una muchacha que ahora no me acuerdo el nombre, era la operadora política del Chueco Mazón en Córdoba. O sea, la verdad es que la composición del Banco Nación ha sido claramente un aguantadero en este tiempo de personas cercanas al gobierno de dudosa idoneidad para el cargo. La verdad es que hasta por un tema de edad no me ha tocado la posibilidad previa de ir recusándolos uno por uno o ir cuestionándolos. Sí creo que la justicia debería investigar no solamente el caso específico de Delfina, sino también de los otros directores, porque claramente hay un caso de tráfico de influencias y de abusar de una institución pública como es el Banco Nación para ubicar amigos y familiares. ¿Cuáles son los puntos que se cuestionan con respecto al currículum de Delfina? Mira, primero y principal, que no cuenta con experiencia en ninguna entidad financiera. La circular 2241 del Banco Central exige que este sea el criterio a partir del cual se va a analizar la idoneidad. O sea que Delfina carecería en este sentido de experiencia comprobable en un requisito esencial que plantea el mismo Banco Central. O sea, ahí de base ya venimos mal. Y después todos estos cuestionamientos que se han realizado en torno a si aparte estudió lo que estudió, y aparte vale decirlo, hay posgrados que son muy serios y hay posgrados que pueden ser... ¿Es una maestría y un posgrado el problema? Sí. Tiene una maestría
y aparte tiene 2 posgrados, habría que analizar la seriedad de estos posgrados, realmente qué puede haber estudiado, y ninguno de todos esos estudios está específicamente vinculado al sector financiero. Porque si ella fuera una chica que se haya destacado por su contribución académica, por sus investigaciones, que diera de alguna manera la justificación de que el gobierno nacional la vaya a buscar a Europa y la repatrie para ocupar un cargo de dirección porque fuera una luminaria académica, todavía, pero es una estudiante común y silvestre, sin ningún tipo de mérito extraordinario, lo cual hace llamar muchísimo más la atención de que haya una mano negra detrás, habiendo acercado un currículum o habiendo acercado una postulación para ese lugar. ¿Sabes cuál es la paradoja? Que si ella viniera, se radicara nuevamente en la Argentina, porque hace como 8 años que está en Barcelona, ¿no? No está mal estar en Argentina también para conocer un poco más de cómo funciona la Argentina como país con todos sus eslabones, todos los eslabones de la cadena. Si se quedara acá 10 años a formarse, a trabajar, ya sea en la banca privada o empezar más de abajo, hasta en un trabajo público, que yo coincido con Diego, no estaría mal poner algún límite con ese tema. Dentro de 10 años, si la nombraran directora del Banco Nación, sería aún una joven directora del Banco Nación. Sí. O sea, lo cual pone más en duda, decir, ¿por qué a los 26 a esta chica? No, hasta la pueden terminar quemando, un buen proyecto de economista. Mira, yo, ya que Yamil hablaba de él, me da un poco de pudor, pero quiero también poner mi ejemplo, por ejemplo, y por qué insisto tanto en la actividad privada. Yo tengo 25, o sea, soy más pendejo todavía que Delfina, y mi papá también trabaja de lo mismo. Mi viejo labura, mi viejo es periodista. Insisto, además, encima trabajamos los dos en el Grupo Clarín, en la misma radio. Pero ¿qué pasa? Por eso digo la importancia del Estado. Suponiendo que, espero que no, pero suponiendo que vos consideres que mi participación en este programa es exclusivamente porque soy el hijo de mi viejo, que además la Nata considere lo mismo y por eso laburo con él, que además Radio Mitre considere lo mismo y por eso me dio el programa a la tarde, y que TN considere lo mismo y por eso estoy en un programa a la noche, y solamente me hayan contratado porque soy el hijo de Alfredo Leuco, cosa que es probable y que puede ocurrir, el tema es que el que pierde plata es el que me contrató, no la gente que nos está viendo ahora. Por eso digo que una decisión privada puede ser más o menos cuestionable y tendrá después, un error o no, que pagarlo a la persona que contrató. Pero aparte es distinto en este tipo de cargos... Que tu viejo te está designando. No, pero en este caso, por ejemplo, a Delfina Rossi tampoco. Pero suponiendo que mi viejo te llamó a vos, lo llamó a la Nata, lo llamó a Jorge Porta, a Carlos Delía y me consiguió laburo en todos lados. En ese caso, si los tipos lo aceptan, lo están aceptando a riesgo de perder plata, de estar pagando todos los meses un sueldo que no vale, un sueldo que no corresponde. Pero pierde plata una empresa privada, no pierde plata el Estado argentino. Por eso yo digo que es tan importante y me parece tan fundamental marcar el límite, porque yo siento que en este gobierno, sobre todo, en casi todos, pero en este gobierno sobre todo, borraron el límite entre el Estado y lo propio. Creen que el Estado es propio. Y entonces de pronto aparece el Estado como la única salida. ¿Quiere trabajar en un banco porque es brillante? Parece una chica muy inteligente. Digo, que lo haga en un banco privado y que si va mal... que pierda plata el banco privado que la contrató y que la contrate por lo que quiera, porque por eso es una empresa privada, porque contrata únicamente con un criterio, el que se nos canta. Pero el Estado no puede contratar porque se le canta, el Estado tiene que dar explicaciones. Por eso me parece que es tan fundamental marcar este límite y marcar la diferencia que hay entre una actividad privada y una actividad estatal. Es lo que decimos siempre. ¿Una aerolínea privada puede regalar pasajes? Claro, porque si pierde plata, ¿qué importa? Que se jodan por administrar mal. Pero una aerolínea pública puede regalar pasajes, y la verdad que no, porque los pasajes los estamos regalando todos nosotros, no Mariano Recalde. Por eso me parece tan importante esa diferencia, ¿no? Está claro. Sí, esto es lo que indigna. Y la cuestión del roce, Mariana, porque en todos los trabajos hay algo que se llama roce. Y el roce solo viene con los años. De saber cómo saludar al de la puerta, cómo saludar a la de limpieza y cómo realmente ser un director. Digo, y a mí me parece con un super currículum, con las super notas, para ser directora del Banco Nación, que no es cualquier banco, me parece que le falta vida, simplemente, le falta desarrollo de vida. Sí. Ella igual, como decías vos también, muy valiente en aceptarlo, digo, no cuestionárselo, ¿no? Porque otro en su lugar diría, bueno, la verdad, con todo, tengo un buen currículum, tengo todo este potencial, de repente espero otra oportunidad que no caiga tan mal, porque era obvio que iba a caer mal, fue noticia enseguida. Y vos haces como una elucubración con respecto a la designación de ella, que crees que no fue casual. No, para nada, de vuelta, una persona que no tiene ningún mérito destacable en otro país, que tampoco tiene una experiencia laboral que permita que alguien diga, che, la verdad es una gestión... Me refiero al momento en que salió la información. Bueno, ahí en realidad lo que planteé en concreto
era que me pareció algo adrede realizado para distraer a la opinión pública de lo que venía pasando con las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. O sea, me parece tan violenta y tan arbitraria la designación que la verdad que en mi experiencia ya de años de política, digo, hay cosas que no son por casualidad. Me cuesta mucho creer... ¿Vos qué crees con respecto a eso, Mauricio? Yo creo que claramente hay una desesperación de este gobierno por llenar todos y cada uno de los agujeros de la administración pública, que solo en la provincia de Buenos Aires son 3.800. Es decir, hay millones de hormiguitas acá tratando de tapar con la única idea de poder condicionar al próximo presidente. Alguien decía recién que estos cargos duran solamente los K. No, olvídense, son capas geológicas que abarcan de todos los gobiernos. Y es más, el que viene, lejos de echarlos o evaluarlos para ver si sirven, los corren a un costado, el que tiene saca a la secretaria y ponen una nueva. Es decir, la llegada del nuevo gobierno implica otra vez lo mismo. Y la mejor demostración es que solo en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Scioli incorporó este año 47.000 cargos nuevos, sobre 600.000 empleados. 47, solo nacieron, entre la compensación entre los que murieron y los bebés que nacieron, 150.000 bonaerenses nuevos. Uno de cada 3 bonaerenses que nacieron ya tiene en la cunita el diploma de empleado público. Y esto podría ser bueno o malo si no fuera que la realidad es que el Estado funciona peor. El ANSES en la provincia te corta la atención a las 2 de la tarde. No alcanza la plata, y cuando se inunda no hay un tipo de la defensa civil. Esto, digamos, son millones de personas que se amontonan en oficinas que si fueran todos a trabajar explotarían. Y lo mismo está pasando en la justicia. La denuncia que hizo el gremio judicial es contra la procuradora Gis Carbó, señalando que nombró 1.800 personas en cargos que por ahí no son jueces. Bueno, hay jueces también subrogantes, militantes, que son un desastre. Eso tiene otra particularidad. Claro, pero ¿sabe qué pasa? Que son los cargos de abajo de la justicia que son los que investigan. Y que van a quedar en esas fiscalías. Eso es peor, porque son los 1.700 cargos que se necesitan para poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal, con la intervención de los fiscales dirigiendo el proceso. Van a ser necesarios, pero el kirchnerismo se ha apurado y ha adelantado la fecha de entrada en vigencia en la práctica, empezando a designar empleados que van a ser los que a partir del año que viene, cuando el código entre realmente en vigencia, sean los que lo puedan ejecutar. Si hay un interés político, es más grave que eso. No son 1.800 para llenar agujeros, no son ñoquis, sino que es peor, son crías kirchneristas puestas para condicionar al gobierno que viene. Claro, porque lo que dice el gremio judicial es que son todos chicos de la cámpora. Larvas que van plantando. ¿Se acuerdan la explicación? Bueno, que sean de la cámpora, a mí que sean de la cámpora, el PRO también valora a la juventud. A mí no me molestaría porque si no demonizaríamos a toda una organización. A mí lo que no me gusta es el método con que la cámpora se apropia o se apodera de los cargos de una forma brutal y sin ningún tipo de como en el caso de Delfina Rossi, de antecedentes, ¿no? Lo que se está planteando es la no me gusta idoneidad. demonizar a la juventud, ¿no? Pero la realidad es que poco y flaco favor le hacen al recambio generacional. No nos olvidemos que este gobierno, por ejemplo, propuso a Reposo para procurador general y rebotó, hizo sapo por donde no por tenía. El currículum. Idoneidad por currículum. Digo, acá hay que revisar el currículum, ver si cada cuestiones que se han mencionado efectivamente tienen que ver con la realidad y ya pasó. Hay dudas sobre algunos aspectos. Hay dudas. Hay una organización, ASIG, que de hecho realizó un pedido de acceso a la información pública. Nosotros lo habíamos presentado el viernes en la que hicimos ante Presidencia de la Nación, donde lo que básicamente ellos piden es que se haga público el currículum y el chequeo de estos antecedentes. Nosotros en paralelo lo que hemos presentado era la solicitud de los dictámenes por parte del gobierno sobre estos antecedentes. O sea que en ese sentido las presentaciones van de la mano. Me parece sumamente valioso e importante lo que presentó hoy ASIG, que ha salido por todos los medios. Así que espero que toda esta información, teniendo en cuenta la urgencia del tema, sea pública cuanto antes para que todos podamos saber bien en concreto qué es lo que Delfina declara oficialmente como estudio. ¿Sabés qué me acordaba con el tema de la edad? Macri, ¿te acordás que Macri cuando se le preguntaba por el bigote, él decía, yo me dejé el bigote para que me respeten más en las reuniones de directorio porque era el hijo de Franco y no me respetaban? Claro. Y me tuve que dejar el bigote porque para detener un determinado escalafón necesitas tener experiencia, que te crían desde la experiencia, de la mirada, que te respeten, de que no seas el hijo de...
Sí, la actitud ayuda, ¿no es cierto? Obviamente. Ella, al ser mujer, no se puede dejar bigotes. Pero, ¿cómo? Claro, al ser mujer, no se puede dejar bigotes. Bueno, se puede cortar el pelo y teñirse canas si fuera necesario. Pasa por ahí. Claro, el problema es... Pero... No, el problema es... No, pero yo entiendo lo que estás diciendo, Martín. Y en este caso, encima es pública la situación, ¿no es cierto? Exacto. O sea, está el ojo puesto en ella. O sea, que evidentemente las explicaciones está obligada a darlas. Eso es importante también, Mariana, ¿no? Porque cuando se acepta un cargo público, lo que también se acepta, obviamente, es la posibilidad de que te investiguen, que te cuestionen, que te pregunten, porque esa también es otra de las responsabilidades que tiene el cargo público, que muchas veces la actividad privada no tiene. El aceptar un cargo público es aceptar que todo el mundo tiene derecho a preguntar sobre vos, sobre tu cuestión profesional, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu currículum? Si es verdadero o no es verdadero, porque sí, porque no. Digo, es parte también de meterse en la cosa pública, como se llama. ¿Qué ibas a decir, Carmen? No, que por ahí el problema que yo encuentro más serio en su currículum, asumiendo que fuera todo cierto, es que efectivamente no tiene experiencia en el sector financiero. Es algo muy específico, es a lo que se dedica un banco y es el lugar en el que ella no ha tenido ninguna participación en ningún estudio específico. Que en ese sentido sí la experiencia sería fundamental para Claro, por eso mostrar... cuando dicen que es un cargo político, digo, bueno, hasta ahí, porque igual ella está ejerciendo un rol que no tiene solo que ver con lo político. No, es que por eso te digo, a mí me parece que hay que delinear cuáles son los cargos. Es un cargo político porque no se designa por una cuestión de concursos o de exámenes. Digo, para ser juez de la nación, para ser fiscal, vos te presentás, rendís un examen, tiene tantas preguntas, te dan tantos puntos. ¿Está bien? Eso está claro, va por un carril. A veces. Hay otro... bueno, debería ser así, está estipulado que sea así. O hay mucha gente que se presenta y anhela Ahora que los ponen sea a dedo, de esa pero manera. Hay cargos que directamente son es como los ministros. Digo, no hay un concurso para ser ministro, lo decide el presidente. ¿Y cómo es, Mauricio, esto? ¿Cómo se en la práctica? ¿Cómo es? La realidad es que ninguno de estos cargos se llega por conocimiento o experiencia. Esos cargos se reservan a veces para algún gerente, pero generalmente los funcionarios que llegan a este tipo de lugares no tienen ninguna experiencia, lamentablemente, ¿no? Y así se paga, porque también la existencia de 10 directores o un directorio de 10 personas en un banco son lugares casi, te diría, con muy poca actividad, ¿no? Y pasa en todos los bancos, ¿no? Y en todos los lugares. No hablemos de la autoridad del agua en la provincia, donde uno ve que en la resolución del conflicto que inundó media provincia no tiene ningún tipo... Es la autoridad que tendría que estar controlando por qué no se hizo la cuenca del río Luján, por qué no se avanzó con las obras de cuenca de Reconquista, porque realmente no hay gente que transpire o respire conocimiento en esto. En el caso del Banco Nación, yo vuelvo a insistir, es el banco más importante de la Argentina. Solo, mira, me acuerdo cuando yo fui ad honorem jefe de gabinete de asesores de la Procuración del Tesoro, había un juicio contra el Banco Nación en Panamá de 500 millones de dólares, solo contra el Banco Nación en Panamá por un lío que había en su momento vinculado a los fondos buitres, hace ya 7 o 8 años. Es decir, todas las cosas que ocurren en el Banco Nación son millonarias y son de una importancia muy grande, y hay que decidir tasas de créditos, a dónde va a ir a parar la plata. Hay que tener un conocimiento de una práctica que esta chica seguramente no tiene, tal vez algún día tenga, pero si su aporte va a ser el aporte de la visión de género del Banco Nación, realmente es llamativo que ni siquiera se haya preparado un speech te de quedó un par de atravesado. economistas que le podrían haber dado mejor ¿Cómo es en idea. otros lugares del mundo, Mauricio? No hay. Yo voy muy seguido, 2 o 3 veces por año a Washington, a la Reserva Federal y a todos los organismos, al Departamento de Estado. No hemos podido ver, debo haber ido unas 20 veces o 15 veces a Washington, a estos organismos. Nunca pude ver uno de los directores, porque son gente además que tiene una agenda importantísima y han llegado ahí. Para que te des una idea, el rector de una universidad top en Estados Unidos, estamos hablando de las 30 mejores, gana $1 millón al año. Y se lo disputan como si fuera Messi, el Barcelona con el Real Madrid. A la rectora creo que era de Harvard, que pasó a Pensilvania, Wharton, Pensilvania, la disputaron durante años. Es decir,
para poder ser, como para ser jefe de policía. Hay concursos de antecedentes y oposiciones de una violencia inusitada, porque hasta hay preparaciones que tienen que ver con agencias de marketing que los preparan, estudios. Acá ni siquiera uno ve en el currículum de esta chica un artículo presentado en ninguna de las revistas de economía del mundo. Realmente es muy pobre. Es pobre también por la edad que tiene, ¿no? Y no nos dejemos llevar por otras cuestiones que tienen que ver con que afuera de la Argentina se estudia mucho mejor. Ser licenciado en economía en España es una cosa bastante simple, porque lo mismo que en Estados Unidos, los 4 años de preparación son básicos, se hace un mayor, es decir, se hace una especialización, pero a partir de ahí se estudia. Por ejemplo, para ser médico en Estados Unidos vos estudiás primero 4 años, después 3 años más de especialidad y después 2 años para poder entrar en la práctica. Es decir, tenés 10 años de carrera. Pero vos lo mismo fíjate, para ser abogado. Mauricio, sí, perdón. Yo pienso en los chicos que se reciben, las chicas que se reciben en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas, que es una facultad espectacular. El esfuerzo que hicieron, que andan con el currículum empresa por empresa ofreciéndose y no consiguen laburo. Y esta chica, de buenas a primeras, con unos títulos que no sabemos si son ciertos o no, consigue como directora del banco. ¿Qué ganas le queda a cualquier chico de ingresar a la universidad y esforzarse? También Mercedes, tendrían que haber ido a la Cámpora. También, viste, se la pasan paviando con el currículo donde no tienen que ir, claro. Si no saben tocar el timbre. Bueno, eso es interesante también lo que marca, digo, porque al margen del llamado nepotismo, de ser hijo de... Yo creo que el kirchnerismo ha abusado del elogio de la juventud. Sin dudas, ¿no? Y hay una cosa de bajar línea, es decir, nosotros somos los jóvenes y la oposición son los viejos. El mejor ejemplo se vio después de la marcha de Nisman, que decían, ¿vieron que eran todos grandes los de la marcha de Nisman? Como si ser adulto fuera un pecado, ¿no? Sí, o como si ser adulto realmente sea un inconveniente para ser un argentino peor. Ya seguimos conversando de esto. De Musimundo, llévate heladeras, LED, lavarropas, notebooks y mucho más con promos de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Mira. Encontrá en Musimundo toda la tecnología. Aprovechá todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Muchas gracias, Musimundo. Nos tenemos que ir a una pausa. Enseguida regresamos, seguimos hablando con Yamil y con Mauricio de este tema que tiene que ver con la nueva directora del Banco Nación, Delfina Rossi, que está cuestionada con respecto a su currículum y a su idoneidad para el cargo. Ya venimos. Aquí estamos de regreso, enseguida seguimos charlando. Llegó el nuevo flan casero light con dulce de leche light de Sancor, el único horneado, una doble tentación. Encima es todo light. Probá el nuevo flan casero light de Sancor, el único horneado. Mira. Nuevo flan casero light con dulce de leche light, el único horneado. Tentate a solo 6,75 por pote. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando con Yamil Santoro, estamos también con Mauricio D'Alessandro, venimos conversando, Mauricio está por Skype fuera del país, venimos conversando del tema de Delfina Rossi, habiendo sido designada ella como directora del Banco Nación, generó mucha polémica, está muy cuestionada su presencia allí, un poco por su currículum y un poco por si tiene la idoneidad para este caso. ¿Tiene información, Mercedes? Sí, recién hablé con el abogado que fue el que presentó la cautelar de Yamil, que es Ricardo Miura Estrada, me explicó que como ellos recusaron a la jueza Marra cuando presentaron la cautelar, el lunes se va a sortear el nuevo juzgado. De ahí, ese nuevo juzgado se va a tomar por lo menos una semana para evaluar si esta designación es irregular o no. El tema es que el Banco Nación tenía 30 días para mandar al Banco Central la designación. Si la justicia se demora mucho, y el Banco Central va a aprobar la designación. Entonces, lo importante es que la justicia sea rápida o que haya nuevas ONG que presenten otro tipo también de recursos ante la justicia para ver si se expide la justicia antes de los 30 días en el que el Banco Central seguramente va a aprobar, va a salir con fritas la designación. Bueno, pero aprobándolo el Banco Central, la justicia puede actuar, ¿o no? Por supuesto, es totalmente revisable ese acto y lo vamos a impugnar judicialmente porque la normativa es clara y es la propia normativa
del Banco Central. Así que no importa que lo aprueben, los mecanismos judiciales están para frenarlo. Obviamente deberían tratar de resolver la cautelar, la justicia lo antes posible, para que por lo menos, hasta que el Banco Central la convalide o no, la desplacen del cargo. ¿Ibas a decir algo, Diego? Sí, porque estamos acá repasando en el corte otros casos así de designaciones polémicas y currículum, un poco lo decíamos, el primer antecedente o el que se viene rápidamente a la cabeza era el de Daniel Reposo. Acordate que él había sido candidato a Procurador General de la Nación, cargo que hoy ocupa Alejandra Gils Carbó. Finalmente el gobierno se salió igual con la suya porque Alejandra Gils Carbó es hoy un cuadro muy importante del gobierno y un ariete muy importante del gobierno en la justicia, pero el primer candidato postulado por el oficialismo había sido Daniel Reposo y fue realmente impresionante la cantidad de falsedades que había en su currículum vitae. El tema ¿no? de Roberto Carles cuando se lo propuso para la Corte Suprema. Exactamente, son dos casos similares porque, fíjate, en el caso de Reposo, por ejemplo, tuvo un final ya confirmado, cuando se trató su pliego se lo rechazó. Por eso finalmente fue Gils Carbó elegida. Por ejemplo, una de Reposo. Decía que había participado de una disertación con Ban Ki-moon, ¿no? De la ONU. Y en realidad no había participado de la disertación, la había ido a ver. O sea, es como que yo diga que... son maneras de participar. Claro, pero es como que yo diga, canté con Mick Jagger, y en realidad fui a ver a los Stones. Claro, digamos, es más o menos lo mismo. A él lo rechazaron el pliego. Con Roberto Carles, ¿qué pasó? Es candidato a reemplazar o en realidad utilizar el lugar que quedó vacante luego de la renuncia de Zaffaroni en la Corte Suprema. Es decir, estamos hablando de un cargo muy importante a nivel institucional de la República Argentina, ministro de la Corte Suprema. Roberto Carles fue cuestionado también por su currículum, también había alguna pequeña falsedad, por ejemplo, dijo que había sido asesor del Colegio Público de Abogados y el Colegio Público salió a desmentirlo, dijeron que eso nunca había ocurrido, también se había cuestionado por la falta de experiencia y por la edad, por algunos tweets también muy agresivos con Jorge Lanata. Pero ¿qué pasó con Carles? El pliego entró en el Senado, desde marzo que está en el Senado, pero nunca se trató. Claro, y Reposo, 8 años le llevó a recibirse de abogado el señor Reposo. Bueno. Promedio en la facultad, 4,7 en 8 años. Estaba en reposo. Tengamos cuidado. Bueno, muchísimas gracias. Le mando un beso a Mauricio. Mauricio, te mando un beso. Muchas gracias a ustedes. Esperamos por acá. Gracias por tu tiempo. Tardes. Muchísimas gracias. No, El doctor Mauricio favor. de Alessandro y al doctor Yamil Santoro también, que es abogado, así que es doctor. Y gracias por toda la información que brindaste. Y bueno, convocamos a todos los que quieran leer lo que escribiste. Está ahí entonces publicado en Infobae también, además de tu Facebook. Muchas gracias, de verdad. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, la nota en exclusiva con Chano Charpentier. Hablamos con él, tenemos su palabra, cómo la está pasando, con quién está atravesando este difícil momento y cuándo vuelve tan biónica. Pausa, ya venimos. Aquí estamos de regreso. Antes de continuar, le quiero mandar un beso a Ángel de Brito, que no lo tenemos hoy, no lo vamos a tener mañana. Por unos días tiene que tomarse porque tenía una operación programada. Así que le mandamos acá. Besos, besos, Angelito. Besos, te queremos, Angelito. Enseguida va a estar de vuelta con nosotros. Si buscas disfrutar de algo realmente único, pensá en Marrock de Felford, un exquisito bocadito de praliné blanco y leche, porque cuando disfrutás de un Marrock, disfrutás la vida de otra manera. Marrock, el bocadito que ya es parte de tu vida. Entra a felford.com.ar o a la fanpage oficial felford.ar y participa de concursos, entérate de novedades y seguí descubriendo los exquisitos productos que Felford tiene para vos. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Muchas gracias, Felford. Bueno, mucho se viene hablando de Chano a partir de aquel episodio tan violento, violento el choque, violento lo que le tocó a él sufrir después, esa golpiza terrible que todavía se está recuperando de eso, ¿no? Dicen que se fue de viaje, hay fotos que registran esto. Nosotros estuvimos en exclusiva con Chano, ahora vamos a tener la palabra de él, pero primero quería contar un poco en qué anda Chano y lo que se sabía hasta ahora, ¿no? Se fue a Capilla del Señor. Se fue a Capilla del Señor, estuvo ahí el fin de semana, estuvo paseando en cuatriciclo con amigos, digamos, estuvo buscando un poquito un bálsamo y estar cerca de la gente que quiere, como para no tener que dar explicaciones. Es un lugar muy tranquilo de Gran Buenos Aires y bueno, eso fue el plan que eligió para este fin de semana. Pero de a poquito va volviendo a los ensayos, Mariana. Sí, porque... De a poquito. ¿Quién es la chica? Bueno, tengo esa duda de que vi la foto. Una amiga. Lo interesante de Estaba. Capilla que lo llevó Juanita hasta ese lugar. Hasta ahí Hay buena relación, Sí. digo, por más que no estén en pareja, tienen una buena relación porque ella lo Habla cargó de su camioneta de eso. y lo llevó hasta ese lugar. Parece que ella quedó muy impactada con Muy. el tema de los golpes y cómo la pasó él y cómo fue hubo justamente uno de los días, estuvo al aire con Tinelli, medio la increparon y
Y Sí, salió la abogada hablando que no tenía nada que ver. Los rumores de que ella se estaba abriendo, que le estaba soltando la mano, de que eso no fue así. Ella sabe íntimamente que no fue así y se ofreció a llevarlo a Capilla. Ahora te digo que la justicia le está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque la causa la caratularon lesiones graves, la tiene ahora el juez Ricardo Farías, de instrucción número 14, y está evaluando el video para identificar por lo menos las personas que se ven que lo golpeaban. Y en el caso del juicio que iba a haber contra él de los automovilistas, como hay un video donde se lo ve a él en sentido del tránsito, va a haber un arreglo extrajudicial. Donde él le pagaría todos los arreglos de los autos a los automovilistas, pero no se haría cargo él, sino la empresa. La empresa que le prestó en comodato la camioneta. Claro, que era la marca, la RAM esta. Es una empresa que presta a famosos. En este caso se equivocó pero no es de tema caballo. de aseguradoras. Bueno, acá la empresa, según me dijo el abogado Gabriel Lesi, se va a hacer cargo de pagarle los daños a todos estos automovilistas. Que en la causa son 4 y no 10, como se mencionó. Son 4. Son 4 autos. Pero por ahora es un arreglo extrajudicial. Sí, habían dicho 8. Dijeron 8, 10 y 12. Bueno, lo que no se sabe si alguno de los que chocó huyó después y no reclama porque es uno de los que le pegó, porque eso también puede ser. Yo que lo rompiste todo al pibe, podrían decir, mirá, me voy a comer un lío que por el Más farolito. allá de la situación de los choques que ya despertó bastante polémica, lo cierto es que no la estaba pasando bien, Chano. Fue bastante grave todo lo que le sucedió físicamente. No, y todavía varios días después de estar como una semana o 10 días, todavía tenía marcas en la cara que haber sido una paliza terrible. No, se está recuperando muchos puntos, tiene un tema con la mandíbula también. Y el ojo, Mariana, tiene que seguir controlando el ojo porque fue lo más afectado y lo más peligroso, ¿no? Perder la vista. Así que bueno, él se está justamente cobijando en sus seres más queridos. Ahora habla de esto. Con una cucharada mágica de Hellmann's, cualquier plato es irresistible. Mirá este tip para transformar una pechuga de pollo en un sándwich riquísimo. Hellmann's, mira. Muchas gracias, Hellmann's. Bueno, en exclusiva entonces hablamos con Chano, estuvo Pampito allí y logró su atención, logró conversar con él, logró que le respondiera cómo la está pasando, con quién la está pasando y qué es lo que viene ahora de trabajo. ¿Va a volver con Tambiónica? ¿Cuándo va a hacer eso? A ver. Chano, un segundito para el diario de Mariana, puede ser cortito. Nada más. Queremos saber cómo estás, nada más. que tuve este micrófono adelante, hablé. Yo te pido, por favor, que tengo un problema judicial y no puedo hablar. No quiero hablar de eso, quiero hablar de vos. Eso. No quiero hablar de lo judicial, quiero hablar de vos, de cómo estás. Para las fans también, para llevar tranquilidad. ¿Y cómo estás vos? ¿Cómo voy a estar? Tengo 200.000 quilombos por todos lados. Pero de salud, de salud. Eso, las fans quieren saber cómo está tu salud. Mejorando por la tarde. Un beso para todos. ¿Tenés nueva novia? No, ¿Se te quedó en la tapa de una revista? No, no tengo novia, no tengo nada. Juana te vino a contener un poquito, ¿verdad? Bueno, ¿Están amigos con ella? Les mando un beso a todos, chicos, no puedo hablar, en serio. ¿Estás mejor del ojo? ¿Estás bien? Sí, mejor. ¿De los puntos? ¿En la boca? Yo te pregunto, sabés que sos el tipo más buscado, entendeme que tengo que preguntar. No, perdón, pero yo siempre que pude hablé con ustedes. En este momento no puedo hablar de nada, me lo prohibieron y espero también en algún momento poder aclarar porque debe haber un montón de gente pendiente de que yo le cuente cómo fueron las cosas. ¿Te está conteniendo tu familia? Sí, por supuesto, mi hermana, mi mamá y toda la gente, y Juana y toda la gente que tengo alrededor que me quiere mucho. Por último, y ahora sí esta es la última, te juro. ¿Cuándo vuelven Tambiónica a tocar a los escenarios? Nos vemos en Luna Park a fines de septiembre. Ahí está. Muchas gracias. Chao, gracias. Bueno, ahí está Chano, que habló en exclusiva para el diario de Mariana, la palabra más buscada, Chano. Agradecemos a Chano la delicadeza de responder. Sabemos que no es un buen momento, no es grato cuando están esperando con una cámara y no la estás pasando bien, pero es verdad que es la palabra más buscada. Es verdad que las fans están preocupadas, es verdad que se lo quiere ver bien, digamos, más allá de lo que pasó y que mucha gente lo puede cuestionar. Lo cierto es que lo que le pasó después es horrible, que lo hayan golpeado de esa manera y se está recuperando. Así que bueno, se lo ve. Y es un tipo muy querido, Mariana. Eso también pero no se lo ve bien. No, está
se lo ve Está nervioso, tranquilo. sí. También tiene un pequeño problema debido a la golpiza en toda la parte de la cervical y la espalda, por eso también estaba como medio rígido. La está pasando mal y por supuesto en lo anímico, en lo físico, No, con y hay compromisos laborales. Tenemos que decir algo perdió también, mucho ¿no? dinero. Que con respecto al tema de lo que pasa, hay una cámara que todavía dicen que no se ha mostrado completa porque está en la justicia, porque en base a esto están buscando gente y que, bueno, uno a veces la información, la chocada es real, lo que hizo contra la casa esta que golpeó varias veces, pero aparentemente no se sabe si lo venían corriendo de antes. Bueno, y no, el el muchacho video estaba asustado. dentro del auto también es una pauta. Cambia completamente la visión. El video que se dio a conocer muestra que lo estaban corriendo. Antes de que la camioneta patinara, hay dos personas Algo por raro, lo menos. algo raro tiene. Algo raro que él no puede explicar ahora todavía, entonces cambia un poco la visión, pero yo lo que he sentido, así como el Chano... Nada justifica, no es una reacción que se puede entender Pero ¿sabes qué pasa? gente sacada pegándole a una persona inconsciente. Chano tiene fans, pero también tiene mucha gente que lo defenestra. Sí. El público que defenestra Lo al Chano musical. encontró a las pocas horas de ocurrido el episodio para matarlo. Sube drogado a un auto, choca, podría haber matado gente. Entonces, ¿qué hacemos? Matemos al drogadicto para que no mate. Un delirio. Un delirio. A ver, la bajada. Sí, Martín, sí. no había Chicos, gente que odiaba. No vamos a discutir. Sí, acá mismo pasó eso, ¿eh? Por eso, Acá no, mismo. pero no porque esté drogado, negro. El tema es si estaban todos locos. Yo decía, muchachos, Acá esperen nadie porque... dijo eso, Martín. Yo le dije, esperemos Nadie los dijo episodios porque son confusos. Nadie No, pero nadie dijo lo que justificó que le decís pegara. vos. Confusos. Peguémosle al drogado. Y Eso mi se dijo. sensación es que ahora la noticia deseada le gana al expediente. Entonces, cuando vos decís, mira, son 4 al final los autos, decían que eran 8. Deja de defender a ese falopero. Deja... nadie dijo a mí eso. me No, lo pasa pasa a mí que en le- Twitter, Bueno, me pasó el día Lo que después. pasa es que el expediente se demoró porque primero fue a la Fiscalía de Saavedra, que estaba Claudia Catoc, la fiscal, y después, cuando la fiscal se da cuenta que son lesiones graves y no lesiones leves, después que lo vean los forenses, entonces directamente pasó a un juzgado de instrucción en el perdón. Palacio y ya se demoró todo. Y lo hace quedar Pero en bueno. una posición también más de víctima que de victimario, viendo cómo está. Me gustaría contar dos cosas. Él dice que lo acompaña Juana como amigo. Juana tiene un frente importante, me contaron que es su hija, la más grande, que es la que también le ayudó a que decidiera lo del Ámbar. bailando. Sí, bueno, no la quería nombrar, pero Ámbar. Pero es la única. Que ya tiene peso y opinión, peso propio en la familia y que está al tanto de esto que pasó y obviamente que no le gusta como para novio de su mamá. Esto es lo que me cuentan. La familia primero lo recibió con los brazos abiertos, Marcela y Mirta, y después de esto que pasó, ellas que intentan mantener un bajo perfil, digamos, no es una compañía que les agrade para Juana. Esto también le incluye a Juana, no le interesa, También es un digamos, frente- tenerlo como novio Oye, en pero este Juana momento. lo quiere ayudar, más allá Por de lo que supuesto, pase, pero lo quiere Karina, ayudar, vale le aclarar, quiere, le tiene sí. afecto y si él está pasando por una situación personal difícil, él Lo muchas veces acompaña. habló Pero del tema Mariana, de la vale droga. aclarar que no se también- malinterprete, pará, porque si no queda como que Juana no quiere estar con él a raíz de lo que pasó. Juana no está No, con no él de dije eso. antes. No, bueno, pero queda como que no quiere, tampoco ella Lo quiere... que pasa cuando vos tenés hijos, y más en este momento que encima, digo, ella está teniendo como un conflicto con Tiene un su frente marido que ya Valenzuela, ahora que se viajó lleva a con el Silvestre hijo. a Chile, digo, De nuevo. está como tratando de tranquilizar Contener. las cosas. Y si tu hija te dice, mira mamá, esta situación no me alegra demasiado, la prioridad siempre son los hijos. Pero es importante el dato que dio de que en septiembre ya está confirmado que vuelve, digo. Porque habían reprogramado el show que tuvo que Sí. suspender. Bueno, pero no olvidemos que hubo varias marcas, un par de marcas de las que lo auspiciaban a Chano, que decidieron quitarle el apoyo, no así, según lo que cuenta Mercedes, la empresa de la camioneta que le prestaron, que no lo es sigue le- apoyando. No es que pero- le va a seguir prestando la camioneta, simplemente se va a hacer cargo a través de su seguro, la empresa esta, de pagarle a todos los Bueno, es un arreglo, es parte del damnificados. arreglo que él tiene, eso es apoyo también. Ahora, la Bueno, empresa- es ¿Qué joven, deciden va a hacer? salir adelante Sí, de esta por supuesto. situación. Y es un tipo sin duda, querido. y es querido. Es muy querido. La verdad que es talentoso, es exitoso, es carismático, tiene mucho para... Pero lo juzgaron muy rápido, Mariana. A las 24 horas lo juzgaron y para mal. Y no había tantos elementos en la causa. Bueno, pero igual Martín como apareció para el emitir análisis, juicio. digo, tampoco lo juzgaron lo jugaron tan pronto, digo, a los 4 días apareció un análisis de que decía Igual que esos tenía... resultados no se deberían haber dado No, públicamente. eso es otra discusión, Mariana, Hay un pero digo, juicio él con la dice lo clínica jugamos demasiado pronto, ¿no? Digo, también hubo elementos para Claro. que se haya armado un Y- debate no, no, semejante. y esa A ver, filtración- no, obviamente que una persona conduzca en estado de ebriedad y con droga encima no está bien. No, no Pero no está estaba bien. ebrio, ¿eh? O sea, el 0.24 que da. Por eso, digo, Tampoco, eso, es 0.50 en ese el momento, cuando permitido. se supuso que él estaba en esas condiciones, todo el mundo criticó. Pero, como siempre, hay que esperar, ver Claro, no es realmente por qué las fue lo que condiciones. pasó. Se criticaba y el- por ahí él estaba siendo realmente víctima de una situación violenta Claro. y se estaba escapando. Exacto, qué sé bueno, yo. eso es está lo que bueno hay que que ver, ¿no? él tiene ganas de hablar y lo va a contar en su momento, está bueno. Córdoba contagia alegría, podés ir todo el año. Paisajes increíbles, sierras, lagos, deportes y los mejores espectáculos. Entra a cordobaturismo.gov.ar y empezá ya a planear tu próxima escapada. Mira. Come my lady, come my lady. You're
my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So Muy lindo, Córdoba. Bueno, y para todas las fans de Chano, la tranquilidad de que vuelve a fines de septiembre, ¿no? Todo un dato ese, porque estábamos todos preguntándonos cuándo volvía y qué iba a pasar con esos shows que había en el Luna Park. Así que le mandamos un beso a Chano, que se recupere pronto. Bueno, muchas gracias, Cosiuco. Estoy vestida de Cosiuco el día de hoy. Muy lindo todo. Me encantan los collares. Estos son de Mechi Garay y los zapatos son de la nueva colección de Valdés. Mira que lindo, tiene bordado un pájaro. Una Divino. cigüeña, Mariana. ¿Viste? Y claro, es una cigüeña. Pero estás en Carmela. Ahora te lo presto, cómo no. Gracias por estar ahí. Le mandamos un beso a Angelito, que se recupere pronto, que lo queremos de vuelta. Y mañana nos volvemos a ver. Chau, chau.